Los intercambios de palabra pues están en el marco de compartirnos experiencias y saberes y poder pues conspirar entre todos los que nos vamos escuchando. La idea de este intercambio es pues tener un diálogo en donde Lina hoy nos va a, a, sí, a introducir sus saberes y sus conocimientos y pues todos los que estamos acá escuchando pues podemos preguntarle conforme ella vaya exponiendo lo que nos quiere contar. Eh, si lo queremos hacer mientras que ella lo va contando, o al final está bien, ya nos dirá también cómo prefiere. Mm, seres para los que no sabían mucho de nuestra existencia, socioecología resiliente y resistente. Somos un grupo de mujeres que nos encontramos en torno a la ecología para interactuar en cuestionamientos de cómo en este momento estamos viviendo y coexistiendo con otros tipos de información desde nuestros intereses en cada una de nuestras disciplinas o saberes fuera de las disciplinas. En su mayoría pues somos mujeres todas interesadas en el cuidado eh, de la vida y de cómo en este momento podemos conspirar y podemos hacer de el conocimiento algo ligado a la capacidad de comunicarnos y no necesariamente a la capacidad de institucionalizar el conocimiento. Entonces, es una de las principales ideas pues, de estos intercambios de palabra que son públicos. Eh, para los que se inscribieron por el correo, pues la idea no es, digamos, hacerlo burocratizado, pero sí es como tener esa base de datos en donde les podamos compartir qué va pasando, qué se habló, qué conclusiones hay, y abrir esas bases de datos para todos, que toda la información sea pública y cada una de nosotras la pueda interpretar y usar a su manera. Eh, y ya, entonces va a moderar hoy Geraldine Ramírez y la charla de hoy sí, la va a exponer Lina Siu. Bueno, hola, gracias, Caro. Yo soy Geraldine Ramírez, también hago parte de Ceres, que estaba explicando Caro ahorita, y pues les voy a presentar a Lina Siu, que es la chica que nos va a presentar el tema de hoy. Entonces, Lina es nativa Muisca Pijao, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica de Colombia, investigadora en educación ambiental con la propuesta de educación para el cuidado de la vida. Es líder en un colectivo educativo que se llama Pedagogías Ancestrales, eh, en los procesos de sabiduría ancestral femenina Muisca, y hace 4 meses publicó, si me equivoco, corrígeme, la Apiki Chie Ayoki, si lo dije mal, perdón, Bitácora de Sabiduría Femenina, y es sobre esto que nos va a hablar el día de hoy. Entonces, pues nada, yo estoy súper contenta, emocionada de aprender de estos saberes de Lina. No nos conocemos en persona, pero sí la he escuchado mucho. Y pues nada, ¿dónde estás? Si quieres, empiezas ya a hablar, ya, y a dialogar con nosotras. Buenas tardes para todos y para todas. Suasho, Shihuka Siubur. Buenas tardes, les saludo, les agradezco por estar aquí también en esta invitación. Agradezco la invitación también a Ceres y a este equipo de trabajo que se está conformando tan bonito y tan interesante, y la invitación pues a participar de estos espacios de diálogo. Agradezco a todo el equipo organizador. Y bueno, ¿no? Aquí estoy. No sé si arranco ya o como. Si quieres, cuando quieras, empieza. Bueno, bueno, contarles un poco, me gustaría contar un poco acerca de dónde salió este proyecto, cómo empieza a gestarse lo de la Puhusha Prukrushyayoke.
Bueno, el tema de la pronunciación es un poco complejo, es lengua muscubún, es la lengua muisca, y que finalmente, a pesar de ser una lengua tan antigua, pues para nosotros es una lengua muy nueva también, es una lengua que no hemos escuchado, que escuchamos de a poquitos, que hemos escuchado en sus rezagos y en su memoria, de pronto en muisquismos o en algunas palabras que circulan por ahí que quedan también como de esa lengua que existió y que existe, ¿sí? Y que ahorita está renaciendo. Entonces no hay problema con el tema de la pronunciación. Bueno, empecemos entonces un poquito con el tema del nombre. La Fuhusha es mujer. Apuk Shie. La Apuk Shie es la sabiduría del corazón, que literalmente sería la luz del corazón, el corazón iluminado. Esa es la sabiduría, tener el corazón iluminado. Ayoku es su libro o su bitácora, bueno, como más a este contexto, pero realmente podría corresponder más como a un cuero en donde se escribía, ¿sí? O alguna de estas superficies, puede ser también la superficie de una planta, lo que conocemos como papiros, más o menos, ¿sí? Por ahí podría estar el significado de ese ayoku. Bueno, hay una propuesta que yo hice cuando me estaba graduando de la universidad que se llama Educación Redonda para el Cuidado de la Vida. Y esta circula en torno a la educación ambiental. Esta propuesta yo la hice trabajando con el colectivo educativo Pedagogías Ancestrales y es repensarnos entonces cómo es la educación ambiental y realmente qué es la educación ambiental, para qué debería servirnos la educación ambiental, ¿cierto? Y en todo, bueno, en toda esta resignificación, que fue una resignificación además bastante dolorosa, sí que creo que fue un parto bien importante en mi vida, ¿no? Hablando también de este tema de los partos, de que las mujeres vinimos al mundo a parir, no necesariamente hijos, sí, podemos parir un montón de cosas también y todo el tiempo nos estamos pariendo también a nosotras mismas. Y este fue uno de mis partos, uno de los partos también más significativos de mi vida. Eh, bueno, un poquito para contarles acerca de la propuesta y contextualizar. Tiene que ver entonces con que la educación ambiental que nosotros concebimos en la actualidad, que nosotros vemos en la actualidad, pues finalmente es una educación, así como el sistema de salud, como el sistema económico, como muchas otras cosas, que es impuesta y que es traída desde otro lado. Impuesto en términos de que pareciera que fuera la única opción posible, pareciera que fuera la única propuesta posible para conseguir el significado de la vida, ¿sí? Y para entender cómo debe ser y que no desaparezca justamente esa discusión, esa tensión entre lo que es lo económico, digamos que el crecimiento económico, o más bien el mantener esa economía, ¿sí? Que sea una economía de la abundancia, con esa discusión pues de que se mantenga la vida, ¿no? De que empieza a ser la vida, que empieza a significar la vida en términos de eso económico. Bueno, entonces también abogando porque justamente no desaparezca esa discusión, pues entonces nos decimos, bueno, ¿cómo está hecho o cómo está estructurado el sistema mundo en el cual habitamos pues actualmente? ¿Sí? Y como decía, pues parte de unas premisas y unos principios en los que no tenemos en cuenta lo propio, ¿sí? Y también pues yéndonos un poco, remontándonos un poco a la historia, donde la historia de la colonización pues trae unas consecuencias en términos de esas pérdidas culturales, esas pérdidas identitarias, ¿sí? Esas pérdidas de lo que somos o de lo que podríamos haber llegado a ser. El problema no es el desarrollo, el problema no es el avance, el problema no es el avance tecnológico y demás. Digamos que lo que nos llega a conflictuar, lo que es realmente conflictuante, es que se imponga nuevamente, la imposición es cuando vemos solamente una forma posible de ser. Entonces se impone una sola forma de desarrollo, ¿cierto? Y entonces nos preguntamos qué hubiera pasado si a los nativos que estaban, por ejemplo, en este territorio, sí, que los antropólogos han determinado también que ha sido el lugar de reunión Cundinamarca, Boyacá, Santander, ha sido, es el territorio pues muisca. ¿Y qué pasa si hubiéramos encontrado a los nativos de este territorio
y estos nativos no se les hubiera impuesto una civilización o un desarrollo de cierta manera, sino que se les hubiera permitido ser también a su manera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería de nosotros? Claro, estamos determinados o estamos también por complejidad social y humana, pues a avanzar, a perfeccionar ciertas técnicas, incluso por ejemplo de tejido, tecnologías. Sí, es que los nativos no estaban exentos de las tecnologías, ¿sí? Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Sí, sería es muy bonito también nosotros darnos a la tarea de pensar qué hubiera pasado si a estos pueblos les hubiese permitido tener el desarrollo a su manera y el crecimiento a su manera, ¿sí? No instaurar un desarrollo pues, para todo el mundo. Entendido eso, entonces ahí digamos que la principal problemática que surge, o la principal preocupación es, bueno, que no estamos teniendo un sistema mundo, un sistema de desarrollo de vida, un sistema cultural correspondiente a lo que seríamos nosotros, ¿cierto? Que es algo más digamos que hegemónico, algo más uniforme, algo más global, ¿listo? Pero localmente todos somos muy diferentes. Si nosotros miramos, por ejemplo, desde los territorios, los ecosistemas, las plantas, los animales, las interacciones que se dan allí, las formas de ser de las personas, el mismo fenotipo de las personas de los diferentes territorios, ¿no? Hay territorios donde hay personas más altas, hay otros territorios donde somos más bajitos, ¿cierto? Donde tenemos la cara de cierta forma, donde tenemos mucho pelo, tenemos poco pelo, el color de la piel es diferente, y eso está determinado justamente porque la territorialidad y el relacionamiento que se da en esa territorialidad, pues es diferente en todos los lugares del mundo. Entendiendo ya eso, entonces salen dos cosas. Por un lado, pues que no estamos atendiendo a un sistema de vida propio, pero por otro, y es ahí el quick del asunto, que hay algo que es lo propio. Si yo reconozco que esto que tengo, que como me he visto, que como es mi sistema de salud, que como es mi sistema educativo, no es lo mío y no es lo que me identifica, ¿sí? Y no fortalece una raíz cultural identitaria, pues entonces estoy reconociendo que efectivamente hay algo que es mío, ¿verdad? Que es ni idea, pero hay algo que debe ser mío y hay algo con lo que yo en algún momento de la vida llego a identificar. ¿Listo? Entendiendo eso, entonces pasamos a un segundo punto de lo que se constituyó mi trabajo de grado y es empezar a buscar, a echar mano de qué está pasando en el mundo y en qué lugares pues ese saber ancestral está sirviendo y está haciéndonos crecer también como comunidades nativas, porque finalmente se habla mucho de los indígenas, se habla mucho de los, eh, no sé, de los indios, o se ponen nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí a esta territorialidad, entonces los muiscas. Claro, los muiscas, digamos que de una u otra manera es la construcción que se ha dado alrededor de ese nombre, ¿no? Pero sí, a los nativos de hace cientos de años, hace miles de años incluso, ¿no? Que se estima que estaban 13.000 años antes de Cristo, en esta temporalidad lineal. Se les preguntara cómo se llaman ustedes, pues ni idea si dirían que son muiscas, pues la palabra musca significa persona. Pero sí, no sé si eso resuma también culturalmente cómo están ellos posicionados dentro del territorio y cómo es todo este tema de lo cultural, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar y cuando empezamos a indagar acerca de en qué lugares, en qué territorialidades, pues lo que se ha hecho justamente es apartar un poco esa hegemonía global y empezar a trabajar desde lo propio, desde lo que siento, desde lo que yo observo y aprendo de la naturaleza. Y ahí pues encontramos un montón de casos, incluso en territorio muisca, eh, en otros territorios de Colombia, en otras latitudes, incluso del mundo, en Abyayala o lo que llamamos América, Latinoamérica, en muchos lugares, porque realmente la ancestralidad es de todo lado, pero cada territorio tiene su ancestralidad determinada, sus plantas medicinales determinadas, sus plantas de limpieza determinadas y demás. Listo. Y entramos a un tercer punto, que es el punto ya de la propuesta que yo comentaba, que se llama Educación Redonda para el Cuidado de la Vida, y es qué es la vida, cómo concebimos, ¿no? concebimos nosotros la vida. Y entonces ahí entendemos que la educación ambiental no es solamente una cátedra transversal en el colegio, ¿sí? No es solamente un espacio de ir a reciclar, ¿sí? No es el espacio donde a los niños se les convoca cada año, el Día del Medio Ambiente, a que lleven sus botellas todos, ¿cierto? Y entonces la mamita la noche anterior está corriendo porque la mamá no recicla, ¿sí? Porque, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si yo lo que necesito es salir a trabajar y traer comida a la casa, ¿verdad? Y pensarme en toda esta cantidad de cosas que hay por hacer.
¿cierto? Entonces la mamita o el papito, el día anterior a las 8 o 9 de la noche, está por allá corriendo en la tienda a don Luchito diciéndole que si le hace el favor y que si tiene una botella por ahí vacía, don Lucho no tiene ninguna botella vacía, entonces véndame la botella de gaseosa, ¿cierto? Pasamos la gaseosa por una jarra y el niño llega ya con su tarea. ¿Qué hacemos bueno, sí, lo que generalmente también, digamos desde la cátedra, es un ejemplo jocoso que coloco, sí, sin ánimo a ofender, pero es un poco para ejemplificar y graficar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces pintamos la botella, la llenamos de pintura, le ponemos ahí palitos, pendejaditas, alambritos y colgamos eso y listo. Bien, estuvo la feria de educación ambiental y estamos salvando al mundo con esto. Eso está bien, es bonito, sí, chévere que nos pensemos en utilizar las botellas y demás, y que también cultiva la creatividad y otras cosas, ¿no? El tema de ser artista no solamente pasar por una academia de arte, sino permitir una apertura a la creatividad y dejarla ir, ¿cierto? Y nosotros como profes también tenemos un papel bien importante en eso. Pero como lo que nos atañe es el tema de la educación ambiental, este tema de reciclar, este tema de pintar la botellita, de poner a los papás a correr con miles de cosas sin material reciclable, termina siendo material comprado, termina siendo a veces hasta consumo, sin sobreconsumo. Y lo que y lo grave no es eso, finalmente, bueno, he escuchado varias personas decir como, bueno, con una botella que yo compro el mundo no se va a acabar. Posiblemente no, acumulan, pero seguramente no se va a acabar con una botella. Lo que es realmente preocupante es que nosotros estamos como zafándonos, es como que tenemos en la cabeza eh, una responsabilidad, en la cabeza y en el corazón, ¿no? En el puku, en el sentir y en el pensar, una responsabilidad frente a cómo estamos consumiendo, ¿sí? Frente a cómo estamos viviendo, ¿sí? Incluso frente a qué estamos permitiendo que pasen en que pase en nuestros territorios, ¿verdad? Pero cuando yo reciclo y como yo le ayudo a mi niño a hacer el mejor y el trabajo más bonito en la Feria de Educación Ambiental, pues entonces, ¿qué pasa con esa conciencia? Se vacía, ¿sí? ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Se vacía. Y es que y no es que yo tenga la culpa tampoco de que el mundo esté como esté. No es mi culpa, ¿sí? A veces pareciera que me dicen, como es tu culpa, es por tu culpa que los mares están tan contaminados, que la capa de ozono, bla, 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 que el calentamiento es tu culpa, ¿sí? Y entonces tú qué tienes que hacer, reciclar, comprar los productos biodegradables, ¿no? Los productos eco, los productos naranjas, verdes, azules, morados, ¿cierto? Y todo este tema de lo eco, que finalmente viene convirtiéndose en una moda. Y entonces, nuevamente, yo lo que hago es vaciar mi responsabilidad. Y mi responsabilidad está frente a mi forma de vivir. Pero mi responsabilidad también está frente a lo que yo le enseño a mis hijos, lo que le enseño a mis hermanos, lo que le enseño a mis sobrinos, lo que le enseño a mis estudiantes, ¿cierto? Como impacto también yo alrededor con las personas que estoy dialogando. Y entrados pues ya en este tema de asumir también la responsabilidad de lo que consumo y de lo que necesito, ¿no? Que eso es algo bien importante y es que necesito yo para vivir. ¿Cuáles son las necesidades necesarias y cuáles son las necesidades no tan necesarias? Y cuando estamos en todo ese diálogo de cuáles son las necesidades necesarias y las no tan necesarias, encontramos como también a lo largo del paso del tiempo y de la historia de la humanidad nos hemos consolidado económicamente, industrialmente, como una cultura, la humanidad, sí, cultura, me refiero a la humanidad, como una cultura de desechar cada vez más rápido. Sí, este tema de la vida útil, de la obsolescencia programada, pues esto demarca algo bien importante y es que nos hemos acostumbrado, y ya aterrizándolo un poco al tema de mujer, como mujeres también nos acostumbramos o nos enseñaron o también nos educaron de esa manera, a que es quite y bote, no solo a las mujeres, también a los hombres, pero a las mujeres puntualmente con el tema de las toallas higiénicas, ¿no? Entonces ya ahí entramos a todo el debate de qué está generando las toallas higiénicas y por qué yo dejo de utilizar trapitos en mi casa, ¿sí? Porque yo dejo de hacer con trapos que hay en la casa elementos para colocarme en mi zona íntima, para colocarme en mi zona B, para colocarme
en la cosita, ¿no? Porque ya viene también todo un tema de tabú completo y absoluto, donde me distancio completamente de mi sexualidad, de mi sexo, ¿sí? Y empiezo entonces a colocarme toallas higiénicas porque esa sangre es fea, esa sangre es horrible, eso huele mal, es terrible. Yo, o sea, es una maldición estar menstruando. Eh, bueno, y a partir del aterrizar todo esto que les he venido contando del sistema mundo, a cómo las mujeres concebimos nuestra sangre, a cómo concebimos nuestro útero, a cómo concebimos nuestro cuerpo, pues entonces se desembrolla una cantidad de cosas impresionantes. La primera de ellas, por ejemplo, que al nosotros empezar a utilizar toallas higiénicas generamos una ruptura espiritual y emocional con nuestro propio cuerpo. Es decir, es como este tema del PUC, de que por un lado siento y por un lado pienso, pues es real. Si yo eh, si yo estoy, no sé, en un estado emocional, pareciera que el que está en el estado emocional es mi cuerpo y no mi mente o mi corazón, no, es mi cuerpo. Y entonces empiezo toda una ruptura, ¿cierto? Pero además el tema del consumo, entonces yo necesito que mi vagina huela a rosas, pero necesito siempre estar limpia, ¿cierto? Entonces los pañitos húmedos para limpiarme la sangre y eso lo boto con las toallas higiénicas porque gas. Pero además necesito, bueno, no sé, una cantidad de cosas que en este momento la verdad se me van con respecto a ese mercado, el mercado del cuerpo de la mujer. Entonces se convierte en un rubro de mercado, ¿cierto? Manejado por transnacionales, manejado por multinacionales. Es que no estamos hablando de tres pobrecitos que están haciendo toallas higiénicas para las mujeres, no, estamos hablando de transnacionales, empresas transnacionales que no solamente están violentando y explotando el cuerpo de la mujer y dejándolo como un mercado, sino también a la madre. Pensémonos nosotras cuánto hay que extraer, ¿sí? Y cuánto se contamina en la elaboración de una toalla higiénica. Las toallas higiénicas más baratas, que son las que compramos la mayoría de mujeres, ¿sí? Eh, están hechas a base nos dijeron que era algodón, no, pero están hechas a base de papel y cartón reciclado, y eso lo hace asemejar al algodón cuando le aplican asbesto. Asbesto. Sí, sí, si quieren, entren a Google, ahorita que hay la facilidad también de hacer eso, y busquen qué implica, ¿sí? Que yo me coloque asbesto en una toalla higiénica todos los días en mi vagina y que eso suba por mi canal vaginal, ¿cierto? Y que se acumule en mi útero, pero que eso también además suba a mi seno, suba a mi cerebro, suba a mi corazón, suba a todo lado, porque es que todo está íntimamente. ¿Por qué se relaciona tanto esto con el tema de la educación ambiental? Porque es que cuando nosotras comprendemos, hay una teoría que a mí me gusta mencionar mucho porque es hermosa, Fritjof Capra, teoría de sistemas, teoría Gaia. Y entonces ellos lo que dicen es, juntos, Lovelock y Fritjof Capra, lo que dicen es, la Tierra es como una señora gigante, es un superorganismo que se autorregula. Es decir, que si yo cojo un puñado de suelo de acá y lo paso para allá, ¿cierto? Pues ahí hay unas consecuencias que se van a empezar a masificar, ¿cierto? Se van a empezar a volver cada vez más grandes. Y cuando yo comprendo que eso mismo que pasa en la Hirshawaya pasa también en mi cuerpo, es decir, en la madre tierra pasa también en mi cuerpo, ¿sí? Y que si yo me coloco una vaina allá abajo en mi vulva que va a cambiar el pH, que va a cambiar el estado o la concentración o las poblaciones de microorganismos, ¿cierto? Que están en mi vulva y que generan un equilibrio en mi cuerpo, pues entonces yo entiendo que cuando yo me aplico anticonceptivos, que cuando utilizo las toallas higiénicas, que cuando utilizo protectores, que cuando utilizo tampones, que cuando utilizo el super jabón floral para mi zona B, pues estoy generando unos cambios que realmente me van a hacer daño, ¿cierto? Yo empiezo a pensar diferente y empiezo a decir, bueno, espere, pero ¿por qué yo debería mantener mi zona B? ¿Por qué debería mantener mi vagina con ciertas condiciones? Porque deben estar con ciertas condiciones de temperatura, porque deben estar con ciertas condiciones bióticas, de biota, de microbiota que hay allí, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué implica eso en mi cuerpo? ¿Y qué pasa si eso no es así? ¿Cierto? Entonces, cuando yo entiendo eso, comprendo que también el flujo de mi sangre, que está pasando además por mi canal vaginal, por mi vulva, ¿qué está pasando con eso? Y esa sangre, ¿de dónde viene? O sea, que esa sangre circuló antes por todo el cuerpo, ¿de dónde viene esa sangre? ¿Sí?
y por qué antes se practicaban rituales, por ejemplo, para entregar la sangre a la tierra, ¿cierto? Pero además, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el equilibrio hormonal en mi cuerpo, ¿cierto? Con lo emocional. Y cómo todo eso entonces empieza a determinarme también a mí como mujer en una sociedad efectivamente patriarcal, pero es que entendamos que el patriarcado no es un hombre, ¿sí? Ni el patriarcado son los hombres. El patriarcado es el sistema mundo que se instaura y se impone sobre todos, ¿sí? Y sobre todo sobre los pobres, ¿sí? Entendía esta palabra de pobres sobre pues, las personas de a pie, las personas que trabajan por un sueldo, ¿sí? Y dentro de eso, pues obviamente, dentro hacia las mujeres, ¿cierto? Es un sistema instaurado también de sometimiento a la mujer, pero no solamente eso. Decir que el patriarcado es solamente sometimiento a la mujer es desconocer una cantidad de realidades que hay en el mundo y que nos atañen a todos y a todas, ¿cierto? Y yo como mujer entonces soy una parte importantísima, más que de un engranaje, ¿sí? Porque no vamos a volver al mecanicismo, ¿verdad? Donde nos consideramos como máquinas y que nuestro cuerpo funciona como la máquina de un reloj o como el mecanismo de un reloj, sino más que como un engranaje, es más como una interacción, una de esas tantas y millones y miles y millones de interacciones que pasan en el mundo, que pasan en mi cuerpo, que se reflejan en todo como es arriba es abajo, dicen los abuelos, ¿cierto? Y entonces yo tengo un papel importante como mujer en términos de que tengo un útero, ¿sí? Y eso tiene una representación espiritual, en términos de que tengo una sangre que es sumamente rica, ¿sí? Pero que además esa sangre mueve todo un tema de ofrendas y todo un tema de recomposición de la tierra, de regeneración, de alimento, de ofrenda, de devolver a la tierra, ¿cierto? Y como las mujeres entonces tenemos una conexión directa con las semillas, tenemos una conexión directa con las plantas, con la luna, ¿cierto? Y cómo eso que se ejerce ahí, esas fuerzas que se ejercen, ¿sí? Que algunos llamarían energía, sí, claro, ahí se está moviendo muchísima energía, ¿cierto? Energía térmica, energía de muchos tipos, ¿cierto? Pero como esas fuerzas que configuran todo mi cuerpo, en la cultura en la que estoy, en el territorio en el que estoy, en las personas con las que comparto, la luna, que tanta luz llega, por ejemplo, a esta zona del mundo, la luz de la luna, que tanta luz del sol, qué plantas hay acá, cuáles son las medicinas, ¿cierto? Y cómo eso me da a mí un papel primordial como mujer dentro de la reconstrucción de familia, de comunidad y de sociedad y por lo tanto de mundo. ¿Listo? Cuando entonces empieza a circular esta propuesta en torno al cuidado de la vida, ¿no? La educación redonda para el cuidado de la vida, lo llevamos a un entorno donde no estamos en un salón o en una sala cuadrada, con sillas cuadradas, con mesas cuadradas, con cuadernos cuadrados, con todo, ojos cuadrados, mentes cuadradas, ¿cierto? Donde todo lo vemos de una sola manera, ¿sí? Sino que nos sentamos en un círculo, en una espiral, a dialogar y nos vemos cara a cara, ¿sí? Esa es la apuesta, ¿sí? Tenemos que trabajar muy duro para llegar a hacerlo, ¿sí? Y seguramente muchas personas están hablando también de esto, ¿no? De sentarnos a dialogar en círculo y demás, pero esto no es solamente decirlo, esto hay que hacerlo, ¿sí? Em, y cuando entonces nos pensamos de esa manera, entendemos que ese diálogo justamente y ese círculo habla de muchos mundos posibles. Es decir, no es una sola realidad planteada, sino que esa realidad deja de existir y empezamos a replantearnos desde muchos mundos posibles, entendiendo que hay tantos mundos posibles como personas hay en el mundo. ¿Sí? Y cuando nosotros llegamos a eso, que es una ruptura completa de la realidad y de lo que debería ser el deber ser, si lo institucionalmente establecido, cuando nosotros llegamos a esa ruptura, entendemos que nosotras como mujeres podemos trabajar en lo personal, ¿sí? Con nuestra sangre, con nuestra menstruación, con nuestro útero, bueno, desde muchos ámbitos, ¿no? En esto de lo personal, de lo individual, desde muchos ámbitos. Por ejemplo, eh, ¿cómo puedo yo como mujer curarme y sanarme a través de mi sangre? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo como mujer sacar emocionalmente muchas cosas, ¿sí? Que me tienen ahí atada, que estoy bloqueada, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo como mujer devolverle a la tierra a través de mi sangre?
¿Cómo puedo yo como mujer a través del manejo emocional empezar a transformar las realidades, no solamente la mía, sino de otras personas, ¿cierto? Pero además eso también empieza a ser una transformación hacia afuera, una transformación cultural, una transformación hacia los demás. ¿Listo? Bueno, ese es como, digamos, la contextualización de dónde sale esta propuesta de la Fukushima Yoku. Y bueno, cuando empezamos entonces a hacer la cartilla, esta cartilla, bueno, se debate mucho también el tema de qué es de quién, ¿no? Y esta cartilla es, bueno, yo digo que yo soy la recopiladora, porque si efectivamente se hizo un trabajo arduo de investigación que aún sigue, si realmente esto fue el inicio, ya se esperan más cosas. Esta es la segunda versión, ya estamos trabajando en una tercera versión de la Fukushima Yoku. Pero cuando sale, pues sale desde varias voces, ¿no? Hay aquí está la voz, por ejemplo, de mi madre, está la voz de mi padre, está la voz de mi hermana, está la voz de muchas amigas a lo largo de toda mi vida, está la voz de los mayores y las mayoras con las que he compartido, está la voz de incluso de otras comunidades, está la voz de mucha gente, ¿sí? Eh, Inicialmente, esta bitácora pues no es hecha desde el saber netamente académico o el saber netamente científico, sino que justamente entendiendo todo este tema de lo territorial y cómo desde lo territorial nosotros podemos generar transformaciones en torno a las concepciones de nuestro cuerpo, pues se enfoca más en eso. En todo esto que también un poco la ciencia del método científico intentó sacar de lo que es la verdad y lo que debe ser la realidad. Entonces, lo que le llamaron saber cultural, lo que se le llamó sabiduría, bueno, no, sabiduría no, es más bien como saber cultural, ¿sí? Como otros saberes, ¿sí? Y es desde ahí, ¿no? Que nosotros llamamos la sabiduría, esa sabiduría ancestral femenina, que no tiene que ver, bueno, y ahí también entro a hacer una aclaración, y es que un tiempo después de que se hizo la primera versión de la Fukushima Yoku, eh, yo me enteré y supe de una mujer que se llama Miranda Gray, ¿cierto? Y que hacía un ejercicio de diagramación, hace un ejercicio de diagramación para quienes la conozcan, bien interesante acerca de cómo las mujeres también pues conocemos nuestro cuerpo, entendemos nuestros síntomas y demás. Pero nuevamente me quedaba esa misma sensación que les estaba comentando ahorita, y es en qué momento también nosotras permitimos que otros empiecen a hablar por nuestro cuerpo, ¿sí? Y es en qué momento permitimos que nos impongan cosas como cuál debe ser el autocuidado, cuál debe ser la visión de mujer, o sea, el deber ser. Si tú eres mujer y tú eres una mujer que se quiere pensar de otras maneras, digamos, una mujer empoderada, una mujer feminista, tienes que ser de esta manera, ¿verdad? Pero asimismo, si tú eres una mujer espiritual que está en búsqueda de ese saber, de esa sabiduría, de ese mensaje, ¿sí? Que está en nuestro útero, que está en nuestra sangre, que está en nuestra familia, que está en nuestras raíces, pues entonces hay un deber ser también. Eh, y es justamente, y es también la invitación que hago, ¿no? Es justamente desde donde se trata este trabajo y desde donde se para este trabajo, pues a que busquemos lo propio, que es lo de nosotros, ¿sí? Y un poco yo evito hablar de feminismo, evito decir que soy feminista y más bien lo llevo un poco más al ámbito de lo raizal, de lo propio, de lo nuestro, de lo nativo, y es esa sabiduría ancestral femenina. ¿Cuál es nuestra sabiduría ancestral femenina? ¿Sí? ¿Cómo deben ser nuestras relaciones con la naturaleza? Eh, yo soy licenciada en biología, como bien se decía en la presentación. Y a partir de ese trabajo que se hizo con el trabajo de grado que les estaba comentando, la biología genera un aporte bien interesante y bien importante frente a la manera en cómo las mujeres también empezamos a concebir nuestro cuerpo, empezamos a concebir nuestra espiritualidad en términos de unos movimientos hormonales, unos movimientos de neurotransmisores en nuestro cuerpo, todo un sistema de una regulación química dentro de nuestro cuerpo que determina que nosotras, por ejemplo, si tenemos demasiado estrés, si tenemos demasiada ansiedad, si estamos deprimidas, nuestra menstruación se comporta de alguna manera, ¿sí? Y nuestro cuerpo se comporta de alguna manera y nos da mensajes a través de esto.
Bueno, ya entrando un poquito más en materia de la bitácora, no sé si me ayudas con la imagen, por favor, ahí como para que esté un poquito más cercana. De todas maneras, yo aquí la voy a Vale, colocar también en la cámara. ya la Esta estoy es, poniendo. bueno, la bitácora. Seguramente muchos y muchas ya la han visto, ya han interactuado con ella. Bueno, este es un material que tiene la intención de ser un material pedagógico, que tiene la intención de mostrarnos también un poco como mujeres que nosotras podemos convertirnos en dueñas de nuestro cuerpo, que nosotras podemos también dejar de cederles poderes a otras personas, dejar de cederles poderes a otras, ¿sí? Sobre nuestro cuerpo y empezar a hacer nosotras mismas el trabajo que debemos hacer. Dentro de la bitácora, bueno, hay varias cosas que se tratan aquí. Una de ellas es toda la simbología muisca. Bueno, aquí se muestra un espacio en donde en la portada, Creo que estoy mostrando pues la imagen, perdóname. ¿Sí, sí están viéndola? sí, Ah, desde que listo. la estén viendo ahí, perfecto, listo. Entonces, ahí se muestra una simbología, por un lado, el útero, ¿sí? Y que representa también para la mujer el útero, en torno para la mujer muisca, ¿no? Porque esto tiene que ver también con unas leyes de origen, y la ley de origen es cuál es el elemento ordenador o cuál es el mensaje que la naturaleza nos da a nosotros y a nosotras para ordenarnos en el territorio, ¿listo? Para ordenar el pensamiento en el territorio, porque el que se ordena no es el territorio, sino es el pensamiento. Cómo vivimos con respecto al territorio y cómo respetamos una forma de vida que respete también el territorio. ¿Listo? Y entonces desde el saber muisca, pues se entiende que el útero es la laguna y que la laguna es el útero. Es decir, que las lagunas y el agua son elemento creador, elemento de fertilidad, elemento de fecundidad, ¿cierto? Pero además, sí, como decía, hay un saber propio que nosotros tenemos que empezar a buscar y tenemos que empezar a entender de nuestro territorio, ¿sí? La luminosidad o el tiempo de exposición a la luz de la luna, a la luz del sol, en esta latitud no es igual a como se da, por ejemplo, en Norteamérica o como se da en Europa, ¿cierto? Como se da en África, es muy diferente y por eso todos los saberes son diferentes y por eso el saber espiritual, el saber cultural, el saber, la sabiduría más bien, ¿sí? Esa sabiduría ancestral, no puede ser la misma para todos, ¿sí? Eh, por eso cada territorio tiene sus formas de conectar, ¿sí? Tiene sus formas de entender la naturaleza. Y esa radiación de la luna justamente que nos llega a esta latitud genera unos movimientos ya la voy a colocar, me dicen por acá que no se ve, ya la voy a colocar, genera unos movimientos justamente en la Tierra y sobre todo en el agua, sí, puntualmente aquí al planeta en el agua, en los mares, en las lagunas, pero también en las plantas, pero también en nosotras mismas, ¿cierto? Como por ejemplo, y eso determina, es que determina muchas cosas, determina, por ejemplo, unos estados de emocionalidad de pronto más fuertes que otros, va a generar también unas formas de relacionamiento con respecto a la medicina, ¿cierto? ¿En qué momentos de la luna puedo, por ejemplo, yo cortar una planta? No para todas las plantas es igual. Todas las plantas tienen su momento en la luna, las cuales se debe sembrar, las cuales se debe podar, las cuales se debe recoger. Pero, por ejemplo, es bien sabido que como la savia sube en luna llena, ¿sí? Que es luna llena es cuando la madre está ovulando, es cuando nosotros estamos ovulando, ¿cierto? Que entramos en luna llena. Pero, por ejemplo, cuando se va a recoger una planta medicinal, cuando nosotros tenemos nuestra chakra, nuestra TA, nuestra labranza, y vamos a recoger una medicina, si es medicina, se recoge en luna llena, ¿sí? Pero si es medicina de raíz, se recoge en luna nueva, ¿cierto? Como decía, no para todas las plantas aplica, pero por ejemplo, estos son uno de los principales principios, valga la redundancia, del manejo del calendario lunar, ¿no? Entonces, bueno, hablando de eso, entonces por eso ahí en la portada está el útero, vamos a ver por acá, el útero, está la luna, está la rana, ¿sí? Que son los elementos ahí como representativos, ¿cierto? Está la espiral,
justamente entendiendo que es en esa espiral también en cómo crecemos y nos desarrollamos los humanos, ¿no? Los humanos, la espiritualidad, la medicina, el territorio, ¿cierto? Todo siempre van en una espiral. ¿Listo? Hay una imagen bien bonita, que bueno, se ve ahí en la foto, ya la voy a mostrar acá en la cámara también, que es esta, es el útero. Dice Churhura, nuestra sangre, traduce en lengua mezcubún. Y este gráfico es bien importante porque también es la manera en cómo pedagógicamente pues se enseña o se les muestra a las chicas también qué es lo que está pasando en su cuerpo durante la menstruación, porque a las mujeres nos sale sangre durante la menstruación, ¿sí? Y qué implica, por ejemplo, que nos salga sangre durante la menstruación. Por ejemplo, donde está esa florecita, bueno, ahí no se ve muy bien, pero bueno, hay una zona ahí donde hay una florecita, muchas gracias. Ahí en la florecita, por ejemplo, ¿sí? Esa zona, ahí antes, justo antes de la florecita, y en donde queda el último petalito de la florecita, ese es un espacio muy cerrado, ¿sí? Y por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer todo el trabajo de la copita menstrual, hay muchas chicas que dicen, oye, pero a mí me da miedo meterme eso porque eso se va. ¿Qué tal eso se vaya? Y pues bueno, pero ¿para dónde se va a ir? ¿Qué tanto las mujeres nos conocemos realmente a profundidad, sí? ¿Por qué nosotras no nos exploramos? Sí, porque a veces también dejamos en manos del ginecólogo, donde se sufren además unas violencias bien fuertes, bien tremendas, ¿sí? No sé si los hombres saben esto, seguramente hombres que acompañan a sus parejas, pero por ejemplo para las mujeres es sumamente traumático en muchas ocasiones que nos hagan una citología. ¿Cómo se hacen las citologías? ¿Cómo se manejan los instrumentos de esas citologías? ¿Cómo se entiende el cuerpo de la mujer? ¿Cómo se entiende que una mujer se acuesta en una cama y abre las piernas? ¿Sí? ¿Cuál es la manera de mirar eso? ¿Y será que nosotras podríamos hacerlo? ¿Cierto? Entonces esta es una manera, digamos, a modo muy sencillo de graficar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y cómo es que somos nosotras por dentro. ¿Sí? Ahí donde está el triangulito, en esa zona donde está el triangulito, ese sería el endometrio. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, cuando nosotras estamos en fase creciente, ¿no? En la luna creciente, que sería la fase folicular, ¿qué está pasando ahí? Pero ¿qué pasa en esa zona cuando estamos menstruando? Y al mismo tiempo que está pasando, por ejemplo, en lo que llamamos las trompas de falopio, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y hablando de eso, cómo es que nosotros tenemos estos dibujos ahora? ¿Sí? ¿De dónde salieron esos dibujos? ¿Quién hacía esos dibujos? ¿Quién investigaba a las mujeres? Y les aseguro que no era una mujer. Me gustaría que hiciéramos el trabajo de sentarnos a mirar en la web, como hay tanta facilidad en la actualidad de mirar esas cosas. ¿Cuál es la historia de la ginecología? ¿Cuál es la historia por ejemplo, de la misma histeria? ¿Sí? Que se decía hace unos años, y no estamos hablando de hace 200, 300, 500 años, no estamos hablando de hace muy poco tiempo. ¿Qué se decía de la histeria? Porque a las mujeres se les sacaba el útero, ¿sí? Porque, por ejemplo, se decía que si una mujer no se casaba a cierta edad, se iba a enfermar, porque tener cierta cantidad de semen en su cuerpo le iba a estar sana, le iba a hacer estar sana, ¿sí? Y si una mujer no tiene eso, pues se enferma y tienen que sacarle el útero, porque bueno, ¿sí? ¿Qué ha pasado con todo eso, chicas y chicos también, ¿sí? Es importante también que nosotras como mujeres despertemos a esa historia de nosotras mismas, despertemos a cuál es el poder de esa sangre que nosotras tenemos, ¿sí? Y qué significa eso espiritualmente. A nosotros no nos entregaron un útero y no nos entregaron la sangre, sí, que es la fertilidad, es la semilla, ¿sí? Por una razón simplemente biológica y para que nos estorbe cada mes. Y entonces, para que cada mes, qué mamera, yo quería ir a la piscina, qué mamera, yo quería montar en bici, qué mamera, me estoy manchando, me da pena, me da vergüenza, huele horrible, ¿cierto? ¿Qué pasa más allá de eso, más allá de lo que nos han enseñado, más allá de lo que nos han institucionalizado también, como esa educación menstrual o esa educación sexual también? Entonces, bueno, ahí en donde les mostraba dónde está el útero, pues bueno, ahí en esa página, bueno, se muestra, se habla un poquito también de lo que implica y de qué está pasando, de dónde viene esa sangre y qué pasa con esa sangre. A partir de ahí, entonces ya vamos a empezar con todo el trabajo de las cuatro, digamos, las cuatro fases por las que pasa nuestro ciclo,
nuestro ciclo menstrual completo, ¿sí? Que comprende, digamos que principalmente hay muchas más fases y se puede dividir en muchas más fases. También hay mujeres que lo sienten de otras maneras, pero inicialmente y a modo general se divide en cuatro fases. La primera de ellas es la menstruación, la siguiente la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Empieza con una fase menstrual, la menstruación empieza con una fase en luna nueva. Es decir, que cuando la madre también, la Hirshawaya, está en luna nueva, ya está menstruando, ya también tiene una menstruación. Y eso implica unas cosas a nivel químico, a nivel energético, a nivel de fuerzas también físicas que experimentamos aquí en este plano físico, ¿sí? Que van a determinar muchas cosas, entre ellas que, por ejemplo, durante la menstruación, nosotros estemos en la capacidad de liberar, de soltar más, ¿sí? Y depende también, el trabajo más fuerte espiritualmente que se hace es durante la menstruación, porque cuando las mujeres estamos menstruando, porque también entramos en unos estados diferentes, ¿sí? Es como, a mí me gusta decir últimamente esto, porque es muy gráfico. Y es, hagamos de cuenta, chicas y chicos, que nos dieron un balazo en un brazo y que la sangre está saliendo. Es así tal cual. Estamos perdiendo sangre y estamos perdiendo sangre vital y además estamos perdiendo sangre, estamos entregando sangre que debemos recuperar a través del alimento, a través de la emocionalidad, a través de la interacción, a través del crecer nosotras mismas, no es superarse a sí mismo, ¿sí? Porque superarse también es toda una trampa, digamos, un poco, que viene detrás de ese desarrollo, de esa tendencia al estar avanzando y al estar corriendo, ¿no? Entonces nos enseñaron que salimos del jardín, entramos al colegio, salimos del colegio, entramos al SENA, salimos del SENA, entramos a la universidad, ¿cierto? Y todo el tiempo estar corriendo dentro de una carrera, pues que realmente no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Y que realmente lo que nos hace es perder tiempo valioso y preciado en perseguir algo que nunca vamos a alcanzar, ¿sí? Hoy veía algo y es que cuando las agencias, algo bien chistoso, y es que cuando las agencias ofertan, por ejemplo, un viaje a las Bahamas con un tour y van a ver esto y van a ver lo otro y van a ser felices, deberían decir, esta propaganda, o bueno, este lugar es una agencia de viajes, no es una agencia de felicidad, que la felicidad no está incluida, ¿verdad? Si vaya a viaje, vaya a pase de todo lo que quiera, tenga todos los títulos que quiera, estudie todo lo que quiera, pero felicidad no incluida. Y cuando nosotros entendemos eso, ¿sí? Pues entendemos que tenemos que volver a nuestro cuerpo. ¿Sí? Y que cuando volvemos a nuestro cuerpo entendemos, por ejemplo, que en un momento de menstruación, cuando estamos menstruando, y como es un momento justamente que estamos perdiendo, ¿sí? O más bien que perdiendo, entregando, ¿sí? Y a perdiendo me refiero es que pensemos en que más adelante tengo que recuperarlo. Entramos en estados psicológicos de depresión, ¿sí? Entramos en estados biológicos de anemia, por ejemplo. ¿Qué implica eso? Pues no implica que me voy a echar a la pena y aquí me echo nadie me levanta porque es que yo estoy sangrando, no. ¿Sí? Implica eso que yo tengo que recuperarme, que yo tengo que restablecerme, ¿sí? Que yo tengo que volver a nacer, estoy muriendo. En mi menstruación yo estoy muriendo. Nosotras tomamos y hablamos de que el primer día del ciclo menstrual es el primer día de la menstruación, pero no se sabe si realmente yo no sé, y como es cíclico, como no es lineal, no es que yo empecé día 1 y día 29, o día 1 y día 28, listo, otra vez día 1 lineal, no, es cíclico, ¿cierto? Y en ese sentido, pues no se sabe si la menstruación es el final o el comienzo, pero lo que sí se sabe es que durante la menstruación nosotras estamos muriendo, ¿sí? Y por eso algunas sentimos dolor, ¿sí? Estamos muriendo, estamos entregando, y es para que nos metamos en la cabeza, tanto como hombres como mujeres, que nosotras tenemos que recuperar todo esto que estamos entregando, ¿listo? Bueno, implica una cantidad de cosas que bueno, les invito también a que adquieran este trabajo. Es un trabajo muy bonito y digo yo que es una escalerita. eh, Cuando las abuelas, ¿sí? Las abuelas, las mamás, las mayoras de comunidad, las mujeres medicinas, mujeres sabias, hablan, por ejemplo, miran a una niña, se quedan mirándola y le dicen, usted ya comió, hombre, o se quedan mirándola y le dicen, usted está embarazada. ¿Y usted cómo supo que estoy embarazada? ¿Cómo supo que yo ya efectivamente probé hombre? ¿Cierto?
O es, por ejemplo, cuando nosotras decimos, estoy a 3 días, en 3 días me va a llegar. Pasado mañana a las 8 de la mañana me va a llegar y pasado mañana a las 8:01 llegó, ¿cierto? Y es todo eso que nosotras hacemos porque ya conocemos bastante bien nuestro cuerpo, ¿sí? Y yo puedo ver esas cosas sobre mi cuerpo, ¿verdad? Y tal vez puedo verlas sobre el cuerpo de otra mujer, pero no necesariamente porque todas somos tan diferentes, por eso es que cada una tiene que construir su propia sabiduría ancestral femenina, ¿no? Em, y por eso digo que es una escalerita, ¿no? Porque esto nos hace evidente muchas de esas cosas de las que hemos estado hablando acá, ¿sí? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para controlar mi emocionalidad con, con esa espiral o ese ciclo de mi ciclo menstrual? ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Cierto? Y muchas otras cosas más. Entonces, en este momento de la menstruación, bueno, hay más información, hay más reflexiones al respecto, se dan todos los datos biológicos, por supuesto. Sí, lo que se entiende desde la biología, por ejemplo, la menstruación debe ser del día 1 al día 5, ¿no? Como decía, el primer día del sangrado sería el día 1, ¿cierto? Pero hay mujeres que menstruamos más o que menstruamos menos, ¿sí? No, digamos que no es lo establecido, esos datos biológicos que se dan allí no es lo establecido, sino que es una guía, digamos, como para poder generar una comparación para nosotros empezar ese camino del reconocimiento propio. Se habla de unas plantas de poder, también ahorita estamos en un trabajo bien interesante en pedagogías ancestrales, de medicina, de mucha medicina, medicina como la comida y medicina como las plantas medicinales, que digamos es un poco lo que más conocemos, lo que más se ha dado a conocer. Un poco desde el trabajo de esas medicinas dulces, de esas medicinas amargas, de esas medicinas calientes, de esas medicinas frías y cuáles son digamos, esos espacios sobre los que va a trabajar esa diferente medicina, ¿no? Por ejemplo, para la menstruación se habla de la albahaca y la canela, ¿sí? Son plantas dulces, son plantas calientes, ¿sí? La una para motivar la fuerza, pero la otra también para generar un trabajo de relajamiento muscular, ¿sí? Para trabajar sobre este tema del dolor menstrual. El dolor menstrual em, no es anormal, es decir, si tienes dolor menstrual no es que estés enferma, es fatal, ya vas a morir, pero si no te da, ¿sí? Tampoco es que sea la norma o es así como debe ser. Lo ideal es que no duela, ¿sí? Pero tiene que doler en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque así como muchas cosas que he mencionado, el dolor en el útero nos está contando cosas, es nuestro cuerpo contándonos y dándonos muchas veces una alerta, ¿sí? Lo cierto es que las mujeres que tienen cólicos o que hemos llegado a tener cólicos, pues es un buen signo porque pues además nos dice que estamos vivas, ¿no? Entonces pasamos por la vida sin saber que estamos vivas hasta que nos duele, pero que tenemos un trabajo que hacer y que nos están diciendo clarito cuál es el trabajo que hacer. Cada una sabrá por qué tiene cólicos, cada una sabrá cuándo se le agravan, cada una sabrá cuándo se disminuyen y cada una ya sabe cuál es el trabajo que hay que hacer. Lo que pasa es que a través de este tipo de herramientas lo hacemos un poco más consciente y nos centramos un poco más. Y asimismo pasa, por ejemplo, con la explicación de la fase folicular. La fase folicular es cuando el óvulo empieza a crecer, ¿sí? Y se ve así como cuando la luna está creciendo, ¿no? La luna está en creciente también y todo este trabajo con las plantas. Es un momento también en donde nosotros empezamos a hacer planes. Este es el momento de sentarnos a escribir el trabajo de grado. Este es el momento de sentarnos a escribir ese ensayo que tenemos pendiente hace 3 años y que lo tenemos por allá guardado y que lo hemos aplazado. Todo eso que hemos procrastinado, este es el momento. ¿Listo? Porque a pesar de que estamos levantándonos, estamos ahí un poquito ya saliendo de la debilidad, ¿sí? Pero ya vamos creciendo, vamos para arriba. ¿Listo? Las plantas que se recomiendan en esta fase, la manzanilla. Bueno, las plantas que se recomiendan acá son infusiones. ¿Listo? Pero lo que se recomienda es que, bueno, tengamos una guía, ¿sí? Siempre tratar de tener una guía, alguien a quien preguntarle, alguien que ya haya probado estas plantas y pueda aconsejarnos cómo hacerlo, porque a pesar de que sean plantas y a pesar de que sean tratamientos naturales, no necesariamente son súper buenos para el cuerpo y entonces yo me tomo esto y no pasa nada. Como les decía, todo es un equilibrio íntima y milimétricamente establecido, íntima y milimétricamente puesto, ¿sí?
por padre y madre, por padre y madre Dios, papito Dios, como le queramos llamar, ¿sí? Lo importante es nosotros poder tener esa cercanía con Él, ¿sí? Con ese gran espíritu, el creador, ¿sí? Em, y bueno, entonces se me fue la paloma, me inspiré y se me fue la paloma. El caso es que estaba hablando de las plantas y les decía que es importante eh, seguir, digamos que una guía, ¿sí? No hacerlo así como tan solitas, como tan solitos, en términos de que las plantas también nos pueden intoxicar, en términos de que las plantas también pueden sobrecargar el hígado y dañarlo, sobrecargar los riñones y dañarlos, ¿listo? Pues también las plantas también generan infarto, las plantas también generan, bueno, dificultades, ¿listo? Entonces no es solamente que yo escuché por ahí que el ajenjo sirve para esto, que yo escuché por ahí que la ruda, que yo escuché por ahí que, bueno, sí, muchas plantas que son también de trabajo de mujer, y entonces como escuché, voy y hago y me tomo eso, no, sí, hay que hacer un proceso, sí. De hecho, la toma de la planta, la toma de la infusión de la planta sería como el tercer, cuarto paso. Antes hay muchas cosas que debemos hacer, ¿listo? Identificar qué es lo que nos está pasando, identificar cuáles son las razones. Siempre, siempre, siempre sabemos por qué estamos de cierta manera, siempre. Si yo tengo quistes, por ejemplo, miomas en los ovarios, siempre sé por qué me salieron. ¿Cuál es la razón? Siempre y cuando nosotros hagamos consciente ese trabajo. Listo. Está el tema de la ovulación, igualmente la ovulación, como les decía, eh, es el momento también donde la madre está en luna llena, la madre también tiene una ovulación, entonces para hacerlo un poco más gráfico, yo le digo a las chicas, miren la luna, por ejemplo, ayer, estamos en luna llena, miren ayer la luna, por ejemplo, ayer la luna se veía hermosa, brillante, pero no se ve completamente redondita, le falta un poquito. Hoy seguramente ya la luna estará en luna llena, completa, ¿cierto? Ya no estará en cuarto creciente, sino que estará completa, entonces se ve más grande, se ve más brillante, se ve bonita y lo que nos transmite es una paz y una tranquilidad increíble, ¿cierto? Pero además unas ganas de hacer, unas ganas de pensar, inspiración, ¿sí? Y es eso que hacemos con la luna, ese ejemplo que yo les cuento ahí, es lo que vamos a hacer con nosotras. Bueno, estoy de esta y esta manera, estoy cercana a la ovulación, pero todavía no estoy plenamente ovulando. O hoy ya terminé, ya hasta hoy fue. O ayer terminé, ya viendo hoy mis síntomas, ayer terminé. Es intentar dialogar también con todo eso. Listo. Ovulación, está la fase lútea, que ya es la fase de devolvernos en, en ese ciclo, ¿no? Devolver nuevamente a la muerte. Aquí, digamos que la luna llena se entendería y la ovulación se entendería como la plena vida, la plenitud, porque es la fertilidad y como les decía, las mujeres vinimos al mundo a parir, ¿sí? Pero no necesariamente niños, también niños, claro, porque biológicamente nuestro cuerpo está determinado para eso. Pero cuando nosotros estamos en un estado de fertilidad, pues no necesariamente estamos solamente para parir hijos, sino que eso empieza a reflejarse en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Listo, hay aquí una página en donde se resume también cómo es ese ciclo a manera un poco más gráfica, más a resumen. Y entramos al tema de la planificación. Como les decía, no necesariamente nosotras sabemos cuáles son los alcances de los métodos anticonceptivos y es bien importante cuestionarnos eso, ¿no? Es este tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es la criticadera o el pensamiento crítico no es, ay, qué mamera, ya está nena, otra vez salió, qué fastidio, usted no se puede conformar con nada, todo el tiempo tiene que estar súper rebelde. No, el tema de lo crítico, del pensamiento crítico es reconocer que estamos en una crisis. Y también siguiendo el hilo de lo que empezaba a hablar, de lo que estábamos hablando al principio de la educación ambiental, si nosotros reconocemos que estamos en una crisis, es una crisis de todo, es una crisis educativa, es una crisis del sistema de salud, si miremos todo lo que está pasando alrededor de esta pandemia, es una crisis ambiental, es una crisis de muchos tipos, pero todo eso se resume en una crisis civilizatoria, justamente por el sistema de civilización y el sistema de desarrollo que se nos enseñó a tener, que se nos enseñó a creer como el único posible, ¿verdad?
Y una prueba de esto es lo que hablábamos del tema de la planificación al inicio, de meternos tóxicos en el cuerpo, ¿cierto? Y que si yo le estoy metiendo hormonas a mi cuerpo, por ejemplo, a través de las pastillas, a través del Yadel, por ejemplo, a través de la inyección, ¿cierto? Es meterle hormonas a mi cuerpo. Y las hormonas no solamente tienen que ver con lo sexual, a veces también tal vez nos pensamos eso, ¿no? Que las hormonas tienen que ver con los granitos, con la menstruación, con los dolores menstruales, con la capacidad de tener hijos y con las ganas de tener relaciones sexuales. Y ya paré de contar. Pero no, resulta que las hormonas tienen que ver con cómo está mi cerebro, ¿sí? Con cómo metabolizo yo los alimentos, tiene que ver con cuánto crezco, por ejemplo. Cuando los niños y las niñas están en etapa de crecimiento, eso está determinado por una hormona que se llama la hormona de crecimiento, que está determinada por todas las hormonas que están en el cuerpo, ¿sí? Todo, absolutamente todo, la capacidad de hablar, la capacidad de pensar, la capacidad de moverme, la capacidad de pensarme la vida de otras maneras, la capacidad de, 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 de ser, ¿sí? De estar aquí también, está determinada justamente por ese tránsito hormonal, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando esto se los digo porque hay unas, cuando nosotras vamos de pronto a algún lugar a Profamilia o a estos lugares donde se les recomienda a las mujeres planificar para no quedar en embarazo, para no tener embarazos no planificados, no, sí, no planificados o no pensados o no planeados, pues bueno, hay varias críticas que yo hago principalmente a ese sistema de pensamiento. La primera de ellas es ¿por qué planificar y por qué no planear? ¿Por qué no planear la vida? ¿Por qué no planearse como mujer? ¿Sí? Ese no debería ser el paso previo a la planificación, empezando por ahí. Entonces les digo yo a las niñas en los colegios, pensemos en cuántos hombres voy a estar en mi vida y cuántos voy a poner en la lista. Voy a poner uno, dos, 10.000, 3.000, 12.000, 100, 300, ¿cuántos? ¿Sí? Porque resulta que nos han enseñado que las relaciones de pareja son algo aleatorio, son a la suerte. Eso pasa, el amor es así, llega en cualquier momento. No, nosotras como mujeres tenemos la capacidad, bueno, como hombres, pero pues este es el trabajo de mujer, ¿no? Y es un trabajo de mucha fuerza, mucha voluntad, y eso es lo que nos sobra a nosotras, ¿cierto? Como mujeres. Nosotras tenemos el espacio también de poder decidir con quién queremos estar, incluso antes de haberlo conocido, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros no nos pensamos en a quién queremos a nuestro lado. ¿Y por qué no, por ejemplo, hacer una lista? Pues a mí me gustaría que fuera de esta manera, que fuera así, que me tratara así, que hiciera esto. 10 características modificables, 10 características eliminables y 10 características aumentables. Es decir, que con el paso del tiempo, con el paso de los días, yo puedo quitar algunas, puedo poner otras, ¿cierto? Pero hay algo ahí fundamental y es, no me voy a conformar con menos. Punto. ¿Por qué tengo que conformarme con menos de lo que yo quiero? Pero ¿por qué las mujeres terminamos conformándonos con menos de lo que queremos? Porque no tenemos claro qué queremos, porque no nos enseñaron tampoco, ¿sí? Mi mamá hablaba de algo muy, muy lindo cuando yo era una niña, tenía como, no sé, 5 o 6 años, y ella me decía, mamita, arrodíllese a orar por su esposo y pida a su esposo. Y, o sea, uno dirá, con 5 años, ¿yo qué le voy a decir eso a una niña? Claro que sí. ¿Por qué no? Porque no les enseñamos a las niñas a determinar y a decidir sobre con quién quieren estar en el futuro. ¿Listo? Entendiendo eso, entonces eso es lo que, digamos que es uno de los ejemplos en los cuales podemos pensar en planear. ¿Sí? Y entendiendo ya la planeación, después de la planeación viene la planificación. Entonces, ¿con qué voy a planificar? Yo voy a utilizar las pastillas, voy a utilizar las inyecciones y voy a utilizar el DIU, y así el DIU se me encarna en el útero y así me genere dificultades y eso suelte metales pesados a mi útero, y voy a utilizar, porque eso es lo que dicen los médicos que hay que utilizar. Y entonces nos dicen que esos métodos de planificación son 99,9% seguros. Sí, pero esto, y lo repito muchas veces y lo seguiré repitiendo hasta que me muera. Todas y todos conocemos amigos, amigas, hermanas, bueno, amigos no, amigas y hermanas, familiares a las que se les ha saltado el método y han quedado en embarazo, ¿cierto? Y eso
pues genera también unas dificultades como mujer, ¿sí? Cuando una mujer no quiere tener hijos y queda en embarazo, esto genera unas dificultades emocionales y psicológicas realmente complejas, ¿sí? Y esto no es el tema de ir a abortar, o sea, abortar o no abortar es lo de menos, ¿sí? Es esta decisión que se ve frustrada por no, por no, también por no generar nosotros nuestras propias formas de decidir, ¿listo? Entonces, chicas y chicos, los métodos anticonceptivos para las mujeres no son 99,9% seguros. Eso no es cierto. Experimentan con nosotras, nos intoxican el cuerpo, ¿sí? Y no son seguros, no son seguros, ¿listo? Y además de eso nos han metido la mentira de que las formas de anticoncepción naturales pues no son seguras. Si usted se pone a tomar planticas y hierbitas, pues eso no le va a servir para nada. O bueno, tómese la ruda y mire a ver qué determina usted ahí, ¿cierto? Pero también porque nos enseñaron, claro, pues justamente en esta forma de darle más fuerza a un mercado sobre las mujeres, pues nos enseñaron a segregar y a fragmentar todo. Entonces, bueno, aquí en este ejercicio de esta cartilla lo que se hace justamente es juntar todo, ¿sí? Como les decía, cosas que he aprendido en mi familia, que he aprendido en la universidad, que he aprendido con personas con las que me he sentado, con las que nos hemos encontrado, y bueno, ahí se reúne todo y se resume todo. Se tiene, por supuesto, en cuenta la probabilidad estadística, es decir, que este método, la idea es llevarlo en este diagrama que se muestra allí de la bitácora. Bueno, vamos a ver por acá un poquito en la cámara para que lo vean así por encimita en ese diagrama que se muestra allí. La idea es ahí poder registrar durante 8 meses ¿cómo se llama esto? Signos que vamos a plasmar ahí durante 8 meses. Durante 8 meses vamos a generar un rango, ¿sí? De días entre los que se va a determinar y vamos a saber exactamente cuándo estoy fértil, cuándo no, ¿cierto? Y cuando esté fértil, pues ni por las curvas me voy a meter yo con nadie, ¿sí? No, no voy a estar, si no quiero un embarazo, si no quiero, si no está planeado dentro de mi espacio presente, pues tener un hijo, entonces pues no me arriesgo, ¿sí? Y si ya tengo muchas ganas que yo digo, no, no puedo, definitivamente esto es muy duro para mí, pues bueno, entonces utilizamos el condón como método principal de barrera, ¿listo? Y ya, bueno, ya no adelanto más porque, bueno, ya creo que me estoy extendiendo un poco. Bueno, para finalizar, entonces, en este diagrama que les mostraba, que les comentaba, ahí vamos a ver varios espacios. La idea es llenar esos espacios con los momentos en los que estoy, pues, por los que estoy pasando, la etapa por la que estoy pasando, según lo que se especifica ahí en la bitácora, si estoy en folicular, si estoy en creciente, si estoy en llena. Bueno, ahí se determina cuál es el trabajo que debo hacer. Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, a mí me han dicho que cuando yo estoy menstruando yo soy una bruja. ¿Y cómo lo hago? Bueno, a mí me han dicho que cuando yo estoy menstruando tengo mucha capacidad de conexión espiritual y que puedo meditar. ¿Y cómo lo hago? ¿Sí? Y es un poco también lo que se ha extendido y lo que se ha masificado en todo el mundo. Entonces vamos a la limpieza de útero y entonces van porque todas somos brujas. No, chicas, no somos brujas. ¿Sí? Nosotras no somos brujas. Sí, que nosotras hagamos un camino y que nosotras, o sea, esto no es de que porque yo soy mujer, soy bruja, no porque desafortunadamente nosotras nos cortaron nuestro vínculo primordial con nuestras mayoras, con nuestras maestras, con nuestras chicas, o chamanas o shrukas o brujas, podríamos decirlo, sí, de las comunidades que trabajaban con las plantas, que trabajaban con su menstruación, que trabajaban con la luna, que trabajaban con el territorio, pero a nosotros nos cortaron esa posibilidad. Entonces, en este momento, chicas, no somos brujas porque nosotras no sabemos cómo hacerlo. Y no necesitamos que nos digan que estamos en el arquetipo de la bruja y que somos poderosas. En este momento eso no es lo que necesitamos, porque justamente volvemos al tema de la responsabilidad, ¿no? Yo sé que tengo una responsabilidad sobre mi cuerpo y sé que con esta sangre que fluye y que baja puedo hacer algo, ¿cierto? Esa responsabilidad se vacía cuando yo digo que soy una bruja y entonces que ya el trabajo está hecho porque soy mujer y sangre y soy bruja, ¿cierto? Pero no aquí el trabajo que siento que debemos hacer también y que
que invito yo a las chicas a hacer es, dejémonos de estereotipos, ¿sí? Rompamos esos paradigmas que nos imponen, de que si soy feminista, de que si soy bruja, de que si soy, estoy en el arquetipo de tal, que soy el arquetipo de la madre, que soy, no, chicas, ¿sí? La invitación que yo hago a través de esta bitácora también es muy directa y es trabajemos nosotras, ganémonos ese espacio, ganémonos nuestro propio cuerpo, volvamos a habitar nuestro cuerpo. Y ese habitar ese cuerpo se hace desde adentro, adentro, aquí adentro, eso no se hace afuera, ¿sí? No necesitamos pagar em, charlas de millonada, necesitamos hacer tampoco, no sé, círculos de palabras, pagar gigantescos círculos de palabras carísimos, sí, porque es que eso está aquí adentro, aquí en nosotros, en nuestro porque, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ¿sí? Y si realmente nosotras experimentamos ese saber del ser bruja, ese saber del ser sabia, experimentamos ese saber del entender nuestro cuerpo, del escuchar nuestro cuerpo, del escuchar nuestro útero, eso requiere un trabajo. Y como es un trabajo tan largo y tan amplio, pues empecemos ya. Esa es la invitación que se da también a partir de ese trabajo con la bitácora. Yo creo que ya dejaría por ahí, ya me inspiro mucho, voy a llorar, me estoy alargando mucho. Lina, muchas gracias. Yo no sé si todos, pero yo estoy súper contenta. Disfruté mucho todas tus palabras, la verdad. Eh, Así a modo personal, como que también he estado muy emotiva estos días, entonces, literal, así siendo muy honesta, hubo momentos en que se me aguaban los ojos con lo que decía, porque había una conexión muy fuerte y creo que igual estos espacios son también aptos como para decir todas estas emociones, porque igual estamos hablando de conexión con el cuerpo, ¿no? Y de habitar. Yo le digo como esta primera casa que es nuestro cuerpo, como desde que empezamos, desde que nacemos. Entonces, no, pues muchas gracias. Y si quieres, pues nada, empecemos. Había visto como un par de preguntas que tenían y también si tienen Sí. otras dudas para que charlemos. Eh, Lina preguntó en algún momento el tema de las plantas de poder, de cómo usarlas, pero creo que también hablaste de eso en las diferentes fases como del ciclo. Las plantas que están, Dime. las plantas que están en la bitácora, ¿verdad? Sí, dice cómo podemos usar las plantas de poder, ejemplo, bebidas, dice asientos, no entiendo, etcétera. Pero creo que igual hablaste un poco de Listo. ejemplos, entonces no sé si quieras decir algo más sobre eso, pero también hay una pregunta de Caro, creo, de Caro Fiallo, que dice, ¿qué relación hay entre ser e identificarse como mujer muisca y establecer este tipo de vínculos con nuestra naturaleza femenina? Listo. Bueno, frente a la primera, como les decía, las plantas que recomendamos, plantas de poder, les llamamos acá dentro de este trabajo, que se recomiendan son para infusión. Pero bueno, ya como les decía, estamos trabajando en la siguiente versión de la bitácora y ya ahí viene pues un montón de recomendaciones más. Pero bueno, aquí en la cartilla se especifica cómo se utilizan, entonces les invito La que la lean. a, a acceder también al trabajo. Frente a la pregunta de Carolina, bueno, eso es bien importante y es que yo no sé qué fue primero, si también el encontrarme, Yo tengo dos eh, preguntas, perdón, antes de que respondas. Para uno, ese, ¿cuál fue el proceso para también identificarse como, como una mujer muy en el territorio? Porque, pues, bueno, yo nací en Bogotá, por ejemplo. Y para mí también ujú, en mi proceso ha existido mucha sensibilidad en cómo entender la naturaleza y entenderme naturaleza, entenderme yo naturaleza, pero de repente también uno mismo se cuestiona de por qué uno piensa así y por qué le cuesta tanto entrar a este sistema mundo tan rígido, incluso desde la academia. Entonces también me surge mucho la inquietud, ¿cuál fue ese camino para entenderse, para mirarse las manos y decir, bueno, sí, yo me identifico así,
este es el lenguaje por el cual quiero interpretar el mundo también, y la naturaleza femenina, que eso ya es otra cosa, otro lenguaje muchísimo más rico. Ujú. Bueno, como decía, yo no sé realmente qué fue primero, si el también reconocerme y encontrarme como mujer muisca, o este trabajo, creo que una cosa llamó a la otra y las dos llegaron al tiempo. Mi trabajo como reconocimiento de mujer muisca estuvo muy enmarcado por, justamente por eso que tú dices, Carolina, ¿no? Por el sentirse de cierta manera. Yo cuando era muy niña, pues tenía como, digamos que unos signos muy claros de ¿cómo llamarlo? De amor, de apertura hacia las comunidades indígenas y tan bonitos los indios y bueno. Cuando yo empecé a crecer, y bueno, y que en mi casa además, pues en mi casa nunca mi papá dijo que era indígena o mi mamá o mi familia, pues no, de hecho ese tema es extraño, pero habían unas cosas muy marcadas dentro de la familia, palabras que se usaban, dichos que se usaban, eh, algunos usos, costumbres, la cocina, bueno, hay varias cosas, varios signos o síntomas ahí de la enfermedad del nativo, em, que ya empiezan a hacer caer en cuenta como, bueno, ¿y yo de dónde vengo? Entonces mi trabajo estuvo mucho hacia, bueno, mi papá tiene una cara de indio que no puede con ella. Él dice que no, pero definitivamente, definitivamente, y me heredó un poquito a mí, ¿no? Entonces, cuando esos diálogos empezaron a darse dentro de mí, definitivamente uno empieza a ver que esos signos están ahí, ¿sí? Que esas cosas están ahí. Y cuando yo empiezo a acercarme a la comunidad muisca, inicialmente me encontré con los cabildos. eh, y pues volvemos a lo que creo que es también un poco lo que, hacia donde va tu pregunta, Carolina. Y es, bueno, ¿y cuál es su apellido? No, pues mi apellido es Camacho, pero eso es como español, ¿no? ¿Y usted dónde nació? ¿Dónde está su placenta? ¿Cómo así que dónde está mi placenta? No entiendo. Ah, ¿no sabe? Ah, no, entonces no. ¿Sí? Y preguntas así como, o bueno, usted, ¿y dónde está su carnet de que es indígena? A uno le dan un carnet, ¿no? Un diplomito, un carnet donde le dicen que es indígena. Entonces tiene que ver con otras cosas que, que hemos negado también como el ser indígenas. Entonces, yo no necesito un carnet, no necesito a veces un apellido, porque entendemos que con la colonización muchos de los apellidos fueron blanqueados y muchos fueron negados. Y muchos también, muchos padres y madres en ese miedo también a la persecución y demás cambiaron los apellidos y los negaron, ¿no? Y es más, ¿qué siento yo adentro? ¿Cómo es mi proceso adentro? ¿Y qué ganas tengo yo también? O sea, ¿y cuál es el objetivo, no? No es solamente pararme acá y decir yo soy indígena, sino cuál es el objetivo, qué objetivo, qué meta hay detrás de eso, ¿sí? Y está en torno justamente a los derechos de la madre, ¿sí? De la madre tierra, los derechos de la Guayá, los derechos de nosotras como mujeres, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues que cuando yo como mujer me encuentro como indígena muisca, muisca pijaba además, porque empiezo a hablar con mi familia y empiezan a aparecer una cantidad de cosas, de una mujer, de mi abuela que bajó del Guamo desplazada porque venían a matarlos y baja con dos niños, uno de ellos mi papá, y llegan a Tocaima, pero mi mamá en Boyacá, bueno, entonces se empiezan a encontrar ahí como muchos cabos que uno empieza a atar. Y cuando yo me veo tan perdida, o sea, es decir, cuando reconozco que estoy en un sistema mundo impuesto que no corresponde y con el cual no me siento identificada, pero además reconozco que yo vengo de otro lado, sí, que yo no soy, que yo nací aquí en Bogotá, pero no soy tan de aquí de Bogotá, ¿cierto? Y que además las costumbres de ese otro lado donde yo venía no son las mismas que yo aprendí aquí en Bogotá. Y bueno, que tengo unos gustos totalmente diferentes a lo impuesto también globalmente y que quiero lo mío y que quiero lo propio y que mi cuerpo a gritos me está diciendo que la única manera de despertar es pegándome a lo propio, haciendo lo mío, ¿sí? Viviendo una medicina mía, propia, o bueno, mía y de mi comunidad, ¿cierto?
viviendo unas formas de consumo propias también y empezando poco a poco a generar espacios propios, pues es eso, esa es justamente la relación, ¿no? Entre el entender que lo que tengo ahora y como vivo ahora no es mío y que quiero lo mío y que necesito lo mío y que esa es la forma posible de abrirme a otros mundos posibles y de poder también conectar y completar mi aprendizaje y mi paso por este mundo con otras formas de vida posibles, ¿sí? Más allá de los humanos, sino también en diálogo con ese otro y esa otra, ese otro planta, ese otro bacteria, ese otro hongo, ese otro animal, bueno, en fin, creo que estaría por ahí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, Porque me parece muy bonito el significado de lo propio, que muchas veces confundimos con lo privado, ¿no? Con lo, con lo que me pertenece y es muy ajeno a lo que soy. Y creo que en el sistema en el cual nosotras operamos entendemos mucho más orientado hacia lo privado y justamente desde la academia, desde las pedagogías y cómo aprendemos y aprendemos en ciertas velocidades para tener un conocimiento privado que nos aleja de nuestras naturalezas. Cuando Turina hablabas de esto de lo propio, yo siento que tiene un sentido muchísimo más colectivo, ¿no? Porque ya hace un llamado inmediato al territorio y el territorio, claro, hace un grito a la comunidad. Yo creo que es muy difícil entender la palabra territorio como hacia el individuo. Eso es claro. una cosa como que creo que la sentí así, resoné mientras que lo hablabas de esa forma. Pero entonces la pregunta sería, claro, entiendo y lo siento también de una manera muy similar, pero ¿cómo hacer de estas pedagogías algo que sea legítimo y que no sea justamente algo como banalizado o marginalizado y que se entienda, ah, sí, qué lindo es este conocimiento y esta sabiduría y que normalmente en una tabla es como una tabla de disciplinas o clasificaciones y luego al final dice otros, ¿no? Como que se clasifica como el otros o alternativas otras, y bueno, de repente uno llena un formulario y se da cuenta que siempre están otros. Bueno, está bien, al menos no soy un robot. O sea, cómo realmente Sí, podemos hacer de, de esto algo que incida realmente en las maneras de las pedagogías, no solamente en estos medios que recreamos, sino también dentro de incluso hablando de la bitácora, o sea, que sea un libro que sea casi que obligatorio tener uno que entender en el colegio, debería. O sea, yo me debería haber leído esto. Y la otra pregunta es, ¿podemos tener la bitácora? ¿Cómo hace uno para tener la bitácora? sí, claro que sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, eso mismo, esa reflexión que tú acabas de hacer, yo la hacía cuando terminé mi trabajo de grado y me daba cuenta que la educación ambiental no es lo que nos han enseñado y es triste. O sea, realmente cuando uno despierta a muchas cosas y despierta de esa realidad, pues uno se da cuenta que efectivamente eh, ver el mundo desde lo propio y permitirme abrirme a experimentar el mundo a partir de lo que se construye en mi comunidad y se construye en mi territorio, pues eso debe ser una vaina obligatoria, ¿sí? Entonces, yo creo que la manera, atendiendo a tu pregunta de cómo hacer justamente que esto que estamos hablando no quede o como lo hippie o como lo otro, ¿cierto? Cuando estamos llenando un formulario, no es algo legítimo o no es algo más que institucionalizado, sí, legítimo, sí, efectivamente como otro mundo posible que es, no que, pues por ahí existe, pero pues bueno, déjemelo ahí en la casilla de otros y que escriba abajo la carreta que quiera escribir, sino que efectivamente sea una
un mundo y una forma, también una carta de navegación frente al mundo. Y yo creo que la única manera de que esto se legitime un poco más y que esto tenga una apertura más real, más concreta, más objetiva, más en la construcción del mundo aquí y ahora, es viviéndolo, Karen. Sí, creo que si nosotras y nosotros empezamos, Michael Foucault habla, a mí me gusta mucho hablar mucho de esto, es los micropoderes. Cuando Michael Foucault está hablando de los micropoderes, él está diciendo que no, nosotros no estamos gobernados por un gran poder que nos impide o que nos tiene un arma obligándonos a, sino que son tantas y tan distintas maneras, así de minúsculas, de restarnos y cortarnos esas miradas de otros mundos posibles que nosotros no somos conscientes de aquello. ¿Sí? Y así como seguramente estamos cayendo en cuenta de muchas cosas frente a nuestra menstruación, frente a nuestras formas de vivir lo territorial, pues así pasa con todo, todos los aspectos de nuestra vida. Entonces creo que también en la medida en que nosotros y nosotras empecemos a zafarnos lentamente de esos micropoderes, ¿qué es zafarse lentamente de esos micropoderes? Por ejemplo, decidir, que eso, y nosotros lo concebimos como el primer paso, y es como el paso de ritual o el ritual de apertura de esta sabiduría ancestral femenina. Y es, por ejemplo, decir, yo no voy a usar más toallas higiénicas, voy a usar la copa. No estoy convencida, no sé, no tengo ni idea de la copa, pero sé que esa copa me dura 15 años, sé que invierto en ella una sola vez y sé que si la uso yo no voy a volver ni a ocupar las necesidades innecesarias de un sistema menstrual, digamos, impuesto, donde tengo que utilizar toallas higiénicas, ¿cierto? Pero además no voy a contaminar, pero además no voy a gastar mi platica todo el tiempo ahí comprando toallas, pero además no me va a intoxicar el cuerpo. Eso, ya, listo, me zafé de uno. ¿Cuál sigue? ¿Sí? Porque también a veces nosotros nos concentramos en otras cosas, justamente en esas necesidades no tan necesarias y olvidamos pues que tenemos ese proceso de transformación y de crecimiento justamente depende de eso y está en torno a eso. ¿Cómo conseguir la bitácora? Bueno, esta bitácora, nosotros hicimos una impresión, un número de impresiones de estas bitácoras. Están ahí disponibles. La bitácora vale 15.000 pesos. Me pueden contactar por WhatsApp. El número de WhatsApp es 312-556-2341. Me pueden buscar en Facebook, estoy como Lina Siu Camacho Miranda. Nos pueden buscar como Pedagogías Ancestrales en Facebook, que es de donde sale esta propuesta, es el proceso grande en donde pues yo estoy participando. Eh, ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Cómo más? Bueno, no sé, y ahí también por medio de las organizadoras, bueno. Y eso, este es el número. Muchísimas gracias por escribirlo ahí. Entonces, bueno, nosotros ahorita estamos en este trabajo de sabiduría ancestral femenina. Como les decía, estamos en torno a la medicina, también a las plantas, a las formas de comer otras, a esas formas de comer alternativas, a esas formas de comer territoriales y propias, pero también esas formas de curarnos y sanarnos desde nosotras mismas y desde nosotros mismos. Les quería mostrar, este es un trabajo que se ha hecho hace algún tiempo. Esta es una copita menstrual y este tejido que ustedes ven ahí, no sé si se logra ver bien, a ver, lo voy a acercar un poquito. Este tejido que ustedes logran ver ahí, esta es una mariposa, bueno, hay varias, son varios diseños que hemos hecho y tiene que ver, esta es una aseguranza de protección, como les decía, ese inicio del ritual femenino, ese ritual de apertura de la sabiduría, ¿no? Y empezamos con esto. Este tejido tiene una significancia bien valiosa y bien importante y es justamente volver a lo propio. Desde las plantas, desde los animales, qué significan, cómo nosotros y nosotras observamos la naturaleza y aprendemos de la naturaleza, ¿cierto? Y cómo esos espacios de significado de la naturaleza, esos espacios de significado en el tejido, por ejemplo, representan también dentro de nosotros y dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra libertad, dentro de nuestra salud, dentro de muchas cosas, ¿no? Dentro de esa constitución como seres territoriales, seres nativos de ese territorio. Entonces, bueno, ahí está el trabajo con las copitas menstruales, el trabajo con la bitácora, acompañamientos, bueno, estamos trabajando fuerte y duro, entonces como les decía, bueno, me pueden encontrar ahí, por acá dicen que repito el número nuevamente, es 312-556-2341. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta.
Yo había leído aquí Ay, que Johan, Andrea, ay, perdón, que ay, Andrea había preguntado por qué son 8 meses para identificar ese rango cuando estabas hablando en la bitácora. Sí, claro, porque los 8 meses es el 8 meses, bueno, son 12 meses, ¿no? Estamos hablando de también cómo nosotros utilizamos la ciencia y la academia para el pueblo. Sí, la ciencia y la academia no son unos espacios de movimiento de unas personas por allá que están apoltronadas, sentadas y que son, mejor dicho, los iluminados del universo y los iluminan a nosotros. No, esto lo hace el pueblo y nosotros también producimos academia y también producimos ciencia, ¿verdad? La estadística, uno de los principios de la estadística dice que hay que tomar una muestra significativa. Entonces, de 12 meses estamos tomando 8. ¿Listo? De 13 lunas estamos tomando 8. Porque no es igual 12 meses que 13 lunas. Eso va para otra sentada. Pero 8 es un espacio significativo, pues, para poder observar, ¿sí? No vamos a tomar el 100%, sino que vamos a tomar una muestra significativa, que son los 8 meses. ¿Para qué? Para dar una confiabilidad matemática y numérica, que lo matemático y lo numérico no es occidental. Lo matemático y lo numérico nosotros lo manejamos intrínsecamente como humanos desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Entonces, dar una confiabilidad numérica y de hecho real y concreto dentro de ese rango, por eso son los 8 meses. Tengo una pregunta más también, además de esa. Muchas gracias por la respuesta, es muy interesante. Mi pregunta es, ¿han establecido como alguna red de conocimiento indígena que no sea, o sea, que sea también relacionarse, además de retomar la sabiduría muisca, reconocer otros tipos de sabiduría en otros grupos? Claro que sí, completamente. De hecho, nosotras como ni siquiera pareciera que fuera aquí como un poco la segregación de nosotras como mujeres muiscas, no, somos mujeres andinas. Y cuando nosotros hablamos de mujeres andinas, nos encontramos con una cantidad de pueblos. Y por ejemplo, yo hablaba del feminismo porque los feminismos que se están construyendo también aquí como mujeres andinas, los feminismos populares, los feminismos campesinos, los feminismos andinos, los feminismos indígenas, ¿cierto? Tienen que ver justamente con que esa construcción de lo andino, claro, hay muchos pueblos dentro de lo andino, pero nos estamos retroalimentando todo el tiempo. Y con mucha certeza, con muchos pueblos que nos hemos encontrado, que nos hemos sentado, que se han dialogado incluso las leyes de origen, las narraciones, las historias, los sistemas de pensamiento, unos principios estructurales que atraviesan como tal a la construcción de los pueblos, pues nos encontramos muchísimo. Entonces estamos sumamente hermanados, porque además es la territorialidad lo que nos determina como seres culturales y de reciprocidad hacia la Hishawaya, hacia la madre tierra. Entonces, claro, yo hablo desde lo muisca porque es la construcción que tengo aquí en el ahora. Es la disciplina a la que estoy cercana, es la enseñanza a la que estoy cercana, los saberes a los que estoy cercana y demás. Y es esta estructura que me está rodeando justamente en este momento. Pero el diálogo, claro, el diálogo está con todas las mujeres andinas en términos de lo que mencionaba la territorialidad. Y claro, el diálogo también está con otras posibilidades nativas de otros espacios del mundo, ¿sí? Que no tienen unas formas similares biológicas al territorio actual, al territorio, perdón, a mi territorio, el territorio donde yo habito. Pero sí, claro, se dan esos, que ya es muy diferente, ¿no? A medida que va cambiando, entre más diferente el territorio, pues más diferente la concepción y sistema de pensamiento. Pero claro, claro que sí, sí, estamos completamente y totalmente y todo el tiempo constantemente en diálogo con esas formas andinas, y porque es que somos muy hermanos, tenemos unos principios que nos unen y nos atan completamente en construcción comunitaria. yo, disculpa, yo quería agregar algo, no sé, ¿sí? ¿Se puede? Pues me parece, digamos, de lo que estaban hablando ahorita Lina y Caro, de ese tema, o sea, me parece genial, digamos que Lina, en todo tu proceso como de descubrimiento y buscar como ese origen, pues digamos, hayas podido encontrarlo, porque pues no sé si lo comparten pues las otras compañeras que están conectadas
digamos, sí, yo nací en Bogotá, pero vivimos como en la canción, como que no sé de dónde soy, ni no soy de aquí ni soy de allá. Sí, como que en ese mismo proceso del mestizaje llegamos a un punto en que si logramos tener como un contacto con una comunidad, con un territorio indígena, como que sabemos que salimos de ahí, pero como que no nos sentimos ahí, ¿sí? Como que, sí, como que uno se siente como un intruso, como si uno fuera un, no sé, alguien de la colonia llegando nuevamente Sí. pues no a destruir, ¿no? Pero es algo como complejo, pienso yo, que puede radicar, bueno, desde el tema, desde como mujer, desde el desarrollo personal y pues dentro del mismo entorno donde hemos estado, si uno es citadino, si uno ha tenido contacto con la naturaleza y creo que en parte también el lenguaje, o sea, se me hace genial, digamos, cuando utilizas el vocabulario y que también, digamos, a partir de expresiones que comentabas, digamos, de tus familiares, de abuelos, tíos que tenían ciertas expresiones que te dijeron como, te dieron como una pista de origen. Entonces yo creo que también el lenguaje es algo vital y casi como una postura de, pues no voy a decir como de revolución, pero como de cambio de un pensamiento diferente. Sí, como de una resistencia a lo que pertenecemos, digamos, no sé, como el guaraní en el Paraguay, que es, o sea, ya les enseñan desde el colegio está tanto el español como el guaraní. Entonces, digamos, eso se me hace que faltaría mucho en realidad desde la escuela, desde las diferentes escuelas digamos, por ejemplo, en las ciudades que nos tienen el español, que pues va desde la casa, pero digamos en el colegio no se da tampoco esa oportunidad, digamos, de conocer la bitácora. Se me habría hecho increíble poder ver como una forma diferente de ver este tema, digamos, de la menstruación, bueno, lo de la copa, la verdad, es un tema relativamente nuevo para mí. Creo que hace como un año empecé a escuchar de él, no sé si desde antes, pero digamos que las niñas actualmente se pudieran conectar como con diferentes bitácoras que, digamos, teniendo lo que tú decías de las mujeres que hay aquí en Latinoamérica, de las diferentes grupos étnicos que hay, sería genial, digamos, que cada uno también pudiera obtener su bitácora desde su cosmogonía, se me haría genial y poder mostrar eso desde la escuela, ¿no? Como decir, vaya, desde tal punto, bueno, se tiene, y que creo que muchos lo comparten, el tema de las lunas, los ciclos y todo, creo que se comparten en diferentes etnias y todo que hay acá en Colombia. Entonces, se me hace que eso sería una propuesta, bueno, no sé, ya que estamos en este tema de cambio, de que todo es tan virtual y que he escuchado y pues he tenido contacto con algunos colegios ahorita que están como intentando como cambiar el chip ante estas nuevas dinámicas de lo digital, de, bueno, cómo hay que repensar la educación, se me haría genial que se pudiera proponer este tipo como de desarrollos, como incluir, miren, o sea, nosotros somos mestizos, somos un producto de una mezcolancia impresionante en un territorio, pero conocer como esas diferentes raíces que se tienen aquí a nivel, digamos, Colombia, a nivel de local. Entonces se me haría fabuloso, digamos, todo ese proceso que tú has hecho y casi envidiable, que tú pues ya encontraste tu línea. Y ya, eso era lo que quería decir. Sí, pues muchas gracias por tu aporte. La verdad, esta estrategia de la bitácora se convierte en un espacio de invitación a volver a nosotras mismas, a volver a sentarnos. O sea, lo que les decía, nosotros no necesitamos pagar charlas carísimas, retiros carísimos, limpiezas carísimas. Si tenemos en nuestra casa a nuestra mamá, a nuestra abuela, pues siéntese con la mamá y con la abuela y hable con ella. ¿Sí? Pregúntele cómo trabajaba ella con su sangre. Seguramente mi mamá a mí no me entregó la sangre de una manera ritual, no me hizo todo el ritual que se debía hacer, que se debe hacer. Sí, justamente para eso, para que las niñas desde muy jóvenes y desde nuestra menarquia empecemos todo un trabajo y eso se riegue pues a todas las mujeres, ¿no? Pero tienen mucho por enseñarnos y tienen mucho por decirnos y por contarnos.
Y es eso, la invitación de la bitácora, claro, en este momento se está haciendo puntualmente desde lo Muisca, pero la invitación es volvamos a nuestra casa, volver al hogar, volver a la familia, volver al linaje, volver a nuestra propia ancestralidad. Entonces, sí, claramente que sería importante también como nosotras y nosotros poder incidir en un sistema educativo, sí, incidir en el sistema mundo y transformarlo. Ser conscientes, así como nosotros como pueblo producimos ciencia, producimos tecnología y producimos academia, ¿sí? Porque es, ciencia y academia para el pueblo, pues también ser conscientes, ser plenamente conscientes y convencernos y creernos el carreto, que no es un carreto y que es la verdad de que nosotros y nosotras construimos nuestra realidad y nuestro contexto. Y en esa medida, pues entonces ya tomar las riendas de nuestra vida y habitar nuestros cuerpos y habitar nuestros territorios. Listo. ¿Alguna preguntita más por ahí? Por ahí alcancé a ver algo de Safari. Ahí hay varias preguntas en lista. Eh, Ujú. sí, Eh, Andrea, Bueno, voy a mirar algunas. Andrea Villamilpa, Eh, ¿qué ritual puede hacerse para entregar la sangre? bueno, de eso vamos a hablar mañana. Mañana hay una charla, un encuentro que vamos a hacer también, que se está organizando en torno a ese tema, cómo debería ser el ritual de entrega de la sangre. Bueno, ujú. hay todo un ritual que se hace desde el sistema de pensamiento Muisca y es un ritual que dura como 5 horas y que incluye bueno, varios simbolismos, varias entregas, trabajo con algunas piedras, con algunas plantas, con el suelo. Bueno, ahí trabajo también frente a la salud de la mujer, porque a través de la sangre podemos mirar muchos signos que nos dicen, por ejemplo, el color, el espesor, muchísimas cosas que nos dice cómo está funcionando los riñones, el hígado, el corazón, la circulación y demás. Y todo ese trabajo es largo, pero digamos que puntualmente así, como para resumirlo, es saber que nuestra sangre es puro pensamiento también. Cuando justamente anoche hablábamos de eso, sentados en la cocina con mi compañero, y hablábamos de eso, ¿no? De qué es el conjurar. Y el conjurar también ha sido una palabra que se ha satanizado un poco en torno a que tiene que ser brujería, tiene que ser malo, tiene que ser feo. Bueno, y resulta que el conjurar es el pensamiento, es el declarar con la palabra, es el ponerle una intención a las cosas. Y cuando yo entiendo que yo no le estoy rezando a la sangre, que no le estoy rezando a la sangre, no, perdón, no le estoy orando a la sangre, que no le estoy pidiendo a la sangre, que no estoy hablando con la sangre, sino que estoy utilizando la sangre como una herramienta fuerte y muy potente, ¿cierto? Para hacer realidad el pensamiento y para trabajar ese tema de la espiritualidad. Y yo entiendo que es un medio entre, como lo decía, padre y madre, Dios, diosa, bueno, como lo queramos llamar, como la queramos llamar, es un canal, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer con nuestra sangre, eso es lo que debe pasar con nuestra sangre. Entender primero que no es un fluido ni feo, ni tóxico, ni horrible, ni sucio, ni nada de eso. Sí que es una sangre sumamente rica, es una sangre que de fertilidad, ¿cierto? Que es una sangre que viene del espacio más sagrado de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestro espacio de creación, de nuestro espacio de fertilidad y asimismo pues entender cuál es el pensamiento que yo quiero colocar a esa sangre. No, nunca colocarla en agua, colocarla siempre en la tierra. Por ejemplo, si se va a diluir en agua, es una parte de sangre, digamos, si es 1 litro de sangre, son 3 litros de agua. Es una parte de sangre y 3 partes de agua. Eso cuando se va a entregar así directamente. Es como lo que se debe hacer. Pero hay varias formas, hay también varias formas incluso de conservarla y demás. Entonces, eso.
La idea es que, bueno, mañana, bueno, voy a publicar ahí en Pedagogías Ancestrales, vamos a publicar el encuentro de mañana para que hablemos y ampliemos un poco más acerca del ritual de entrega de sangre. Genial. Lola quería decir algo. Te damos la palabra. Hola, ¿qué tal a todas? Em, Hola, Gracias por el espacio y gracias Lina por todo lo que nos enseña. Yo quería hacer como una pequeña reflexión en relación a lo que he estado escuchando de todas quienes han intervenido y lo que no nos te enseña escucho hoy. nada, no, está muy entrecortado. Ouch. Hola, ya, mejor. No sé, esperen. Ahí, hola, Yo escucho bien, no sé. No, tal vez. ¿Todas me escuchan? Creo que Yo Lina. escucho bien, sí, porque es a entonces, larga distancia. ahora Es sí. porque Lina No está más lejos. escucho nada. Sí, escucho muy entrecortado, debe ser mi conexión. Bueno, pero cuando ya Intentemos apagar todas el video, que solo quedes tú, y también audios, a ver si de pronto mejora. vale, gracias. Bueno, que quería decirles que muchas gracias por este espacio, a Ceres, que creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en este intercambio de palabras. Agradezco mucho la invitación a Caro y a las demás que trabajan en este hermoso proyecto. Lina, muchas gracias por lo que nos contaste hoy. De verdad, creo que nunca lo había visto desde esta perspectiva. Y es una de las reflexiones que quisiera invitar hoy. Digamos que lo primero que hice yo para poder entenderme como mujer fue sorprenderme y observarme. Lo primero que nos castran en algún momento de nuestra vida es la sorpresa y la observación. Y porque nos embuten información que a veces no pedimos y que básicamente la damos por sentada. Y yo nunca cuestioné eso hasta que pude entender que esa información tal vez no era la que yo quería, ni esa información era la que yo necesitaba. Y cuando por fin pude volverme a sorprender con mi cuerpo al reconocer los diferentes síntomas que tiene en el ciclo menstrual, al reconocer las coincidencias que tenía con la luna en medio de mi ignorancia, porque era como así, pero si hoy es luna llena, yo por qué estoy tan feliz y estoy ovulando. Y después decía, pero uy, pero me siento fatal y la luna no está. ¿Sabes? Como este tipo de relaciones que creo que nuestros ancestros en algún momento las vivieron, es decir, cuando observaron y se sorprendieron de la relación que existe entre lo que somos y entre lo que la madre naturaleza tiene para ofrecernos. Entonces, quizás tengamos esa intuición, como ese sexto sentido o este séptimo o octavo sentido, no sé qué sentido pueda ser, pero esa manera de conectar la tenemos y que existe, ¿no? Ese rumor que dice como, uy, ya nos pusimos de acuerdo entre mujeres y estamos menstruando todas juntas al tiempo. Y realmente es que puede que nos coincidamos con la luna. O sea, llega y dice, el otro día me decía mi tío, porque yo le hablo de esto así a todo el mundo, ¿no? Y le decía a mi tío como, sí, lo que pasa es que las mujeres menstruamos al tiempo. Y me decía, pero todas al mismo tiempo, era como muy raro para él. Le decía, lo que pasa es que la luna es quien nos rige y estamos en luna. Entonces era muy difícil, o sea, es muy difícil poder sacar las cosas que tenemos. Y pues la invitación es otra cosa que me ayudó muchísimo, sobre todo cuando intentas encontrar un lugar, a mí me afecta mucho moverme y cambiar y enraizarme en otros espacios y reconocer mi cuerpo como un territorio me ayudó muchísimo a conocerme a mí mucho más y a entender que las costumbres viajan conmigo, que mis saberes viajan conmigo, que si yo quiero comer algo, eso no está tal vez en el país de donde provengo, sino que está en mis conocimientos y en lo que yo guardo como territorio. Entonces, pues nada, eso era como un poco de las cosas que logré reflexionar y que quisiera como invitarlas a que observen más y se sorprendan más. Porque es algo muy bonito sorprenderse con las cosas que el cuerpo dice. Es como, hoy no, hoy estoy con los senos súper grandes, me digo yo, y ¡pum! Llega. Es como de ese tipo de cosas que nos permiten realmente
entender el cuerpo y su relación en cómo nos sentimos, cómo estamos pensando, tengo ganas de hacer las cosas o no, y todo es un sistema. Y bueno, creo que esa es como la invitación que quería hacerles, que pues nada, que me gustó muchísimo la relación que tú tienes desde tu conocimiento y desde tu búsqueda, pero también el reconocernos que simplemente cuestionar la primera cosa ya es la oportunidad para empezar a construir y a deconstruirnos en todas las cosas que nos han enseñado y que no queríamos aprender, pero que nos las enseñaron. Y creo que de ahí es donde podemos partir para transformar. O sea, si ya nos empezamos a cuestionar algo, sigamos cuestionándonos hasta el fin de nuestros días y así nos vamos construyendo. Entonces, pues nada, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Sí, así es. Tocas esos dos puntos primordiales, observar y sorprenderse, ¿no? Finalmente, pensémonos en que las formas de tejer, las formas de los calendarios, la misma medicina, todos los avances de comunidad y de civilización, ¿sí? A nuestra manera y a nuestro ritmo, que se dieron sobre estas territorialidades y en otros pueblos, no solamente en territorio muisca, se dieron justamente a partir de eso, de observar la naturaleza y dejarse sorprender. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Creo pregunta. que Andrea tenía algo más que decir, André, no sé. Ya nada más quiero comentar una última cosa y fue que, ay, ya no me veo, ahí estoy, creo. Eh, Fue que a mí me encantó que mencionaras bueno, primero tomo por completo la invitación de Lola, me encanta eso de sorprenderse, creo que es este un ejercicio que he pensado de repente uno descubrirse como misterioso, como el soy un misterio para mí y que eso te haga ruido y digas, ay, ok, ¿cómo me puedo ir conociendo más? Y pues creo que la sorpresa es acogedora. Y luego me encanta que Lina haya mencionado a Fritjof Capra, porque lo adoro. Lo estuve leyendo el mes pasado y hubieron momentos en los que tenía ganas de llorar de leerlo, a pesar de que es un académico de Viena, así como europeo y todo esto. Me parece que es un personaje que logra decir y explicar cosas, este, no sé, increíble, increíble. Realmente me emocionó mucho. Y también que al final hablara sobre, digo, en este caso él hablaba sobre feminismos, ¿no? Pero creo que, pues, tiene, o sea, él lo lleva mucho a esta parte como de la sabiduría femenina y es hermoso. Entonces, también en ese sentido, el tema de la carta de navegación frente al mundo o la carta, no sé bien cómo se pronuncia, Chihiba, es genial porque em, creo que es parte de esto como de todo lo que nos construye y luego esa carta es como Friedhof lo ponía, era como bring forth worlds, él dice, o traer mundos hacia adelante. Y creo que la carta es como ponerlo otra vez en la mesa para que se observe, para poderlo analizar y como para traer un mundo y todo ese bagaje de lo propio hacia adelante, ¿no? A que se vea en lo físico y en el mundo, en nuestro contexto y que los demás lo vean y lo construyamos juntos. Y ya, eso es lo que quería comentar. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Así es. Bueno, pues muy agradecida con todos y todas por también permitirme, por la invitación y por permitir este espacio también para dialogar acerca de estas cosas que bueno que vamos construyendo entre varias y juntas. Y bueno, no, nada, a la orden, cualquier cosa que podamos también apoyarnos ahí, encontrarnos. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lina, en verdad fueron un par de horas muy enriquecedoras, creo que para todas, aprender y reflexionar
pues como varias decían, y es como el tema de construirnos y de después reaprender desde nuevos ojos y desde nosotras mismas. Me pareció muy valioso también, como decía Andrea, yo conozco un poco de lo que decía Capra y me pareció muy bonito como que esa conexión desde al comienzo, un contexto también global y sistemático que nos hace como cuestionarnos de todo lo demás y todo lo más global, grande, y también llegar al cuerpo y al cuerpo femenino y a estos saberes como que están ahí en el cuerpo, que es un tema como de descubrirlos. Entonces, pues muchas gracias a ti. No sé si alguien quiera decir algo más o si ya cerramos. Eh, Creo que ya no hay más preguntas. Y nada, pues las invitamos, o sea, gracias a todos también por estar aquí, por participar de este intercambio de palabra, que es un espacio que estamos construyendo y que, pues como se dieron cuenta, no sé, es un compartir muy bonito y estamos grabando esta conversación y la idea será compartirla después. Si están interesados, nos escriben. Y nada, también pues, pueden ver cuando publiquemos otros intercambios de palabras. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Socioecologías Resilientes y por ahí vamos también a mostrarles otros intercambios de personas que hacemos parte de este grupo de seres sentipensantes y también de otras más. Entonces, pues muchas gracias. No sé si Caro o alguien más quiera decir algo. No, me sumo al agradecimiento. Yo en particular, yo creo que eh, mientras que el mundo en este momento hace un llamado a que tengamos que estar privados de la comunicación, creo que la oportunidad de hacer todo lo contrario y conectarnos y sentir que eso que sabemos e intuimos es lo que es. Que no hay que tampoco saber mucho de lo que hay desde afuera para, para hacer cosas. Con lo poquito que nosotras entendemos como poquito, sumando podemos tejer y hacer grandes cosas, sabiendo escuchar. Creo que estos intercambios de palabra es el llamado también a saber escuchar. A veces estamos en el afán de querer gritar y ahora estamos dispuestas a aprender, a escuchar y así, cada una desde su foco, desde su filtro, disciplina, interés, pues va aprendiendo, vamos aprendiendo. Es curioso que es una invitación siempre pública y siempre terminamos solo chicas, me parece algo curioso, o sea, no, esto se ha dado coincidencialmente, de verdad. O sea, Ceres es un grupo de mujeres, pero esto ha sido coincidencia. Así que vamos a ir explorando qué más se va dando. Es bonito entender esto del valor de la vida y el cuidado de la vida dentro de esta naturaleza de mujeres. Que vamos hablando, vamos a ver qué pasa. Así es, Esto es un experimento de reconocernos. Entonces, sigamos conspirando. confabulando, muy bien. Sí, sí, sí. Y lo que dijo Lina, lo importante está en la acción. O sea, muy bonito todo esto que hablamos y todo, chévere, pero hay que comenzar por nosotras mismas. ¿Qué estamos haciendo? Y esto que nos cuestionamos y hacemos y leemos y escribimos y pensamos, ¿cómo está modificando nuestra cotidianidad? De acuerdo. Así es, sí, de acuerdo. Pues sí, muchas gracias. Yo tengo que salir, pero pues lo bueno es que ya estamos terminando. Así Mando es. un saludo y un abrazo Lo desde mismo, México. lo mismo, André. Bye. Chao. Y gracias a Chao. todas. Cuídense Buen mucho. camino, Yerso. Gracias. A ustedes, adiós. Lina, mil Adiós. gracias. Muchas gracias, muy chévere compartir, gracias. No, a ustedes. Gracias.
Y cuando esté el video se los Bueno, comparto chicas, a todos, todas. bueno, listo. Entonces quedamos atentas del link de la grabación. Sí, y también compartimos, pues por acá creo, el link de pedagogías ancestrales para la charla tuya de mañana. Sí, ahí Sí, quedó. Listo, genial. Entonces, un abrazo a todas, que tengan resto de día feliz y gracias a ti, Lina. Bueno, muchas Un gracias. Que abrazo, tengan un lindo día. que Bueno, estén muy bien. chao, y eso, buen camino, y chao. eso. Adiós.